Buenas noches y bienvenidos una semana más a la Alameda. Ya saben, este paseo por la información y sobre todo por aquellas cosas que nos interesan en Málaga y la provincia. Y lo hacemos acompañados siempre de periodistas y de algunos invitados que en esta ocasión pues tienen mucho que ver con las próximas fechas navideñas, porque tenemos aquí en esta mesa de debate a Teresa Porras, concejala del Ayuntamiento de Málaga. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Como cada año, por estas fechas. Además, de verdad, siempre visito aquí 101. Para hablar de las luces del Ayuntamiento. O sea, no de las luces del Ayuntamiento, sino, de las luces permítame de la Navidad. broma, sino de las luces de Navidad, del alumbrado navideño que tanto debate siempre genera. Y para hablar con Teresa Porras, no solo del alumbrado navideño, vamos a hablar de muchas más cosas. Algunas que han pasado hoy, algunas que pasaron en algún pleno. Hubo alguna tensión con el portavoz del Partido Socialista, ¿no? Correcto. Tanta tensión que, bueno, luego lo hablaremos, lo que pasó en No, aquel... si tensión no hay, lo que pasa es que, bueno... Hombre, por algo le haría la peseta, ¿no? Bueno, me enseñaron a decir siempre la verdad y cuando se miente públicamente y más en un pleno, pues es acción-reacción. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso, nos va a explicar todo ese rifirrafe que tuvo con el portavoz del Partido Socialista, y para hablar de todo ello, pues tenemos aquí a tres grandes periodistas, como es Javier Recio. Buenas noches. Hola, Javier. buenas noches, Manolo. Ana Pérez Brián. Buenas noches, Manolo. Y Alberto Gómez. Buenas noches, Manolo. Ha llegado de chiripa Alberto Gómez porque ha tenido un percance con el coche, creo, ¿no? Un percance grave, ha tenido un pequeño percance. Con el tubo de escape del coche que se ha caído de repente y lo Bien he recogido, entero, lo he recogido en la damos carretera, seguro. lo he puesto en el maletero y bueno. Y ha ya seguido os con- contaré la semana que viene qué ha pasado con... Pues te invitaremos la semana que viene para el segundo capítulo del tubo de escape. Bueno, pues vamos a empezar, como les decía, por este paseo por la actualidad. Ana, ya mismo del próximo 26 de noviembre, sábado, se inaugura el alumbrado, ¿no? Cuéntanos un poco los detalles, ¿no? ¿Y por qué en vez del sábado, en vez del viernes, cómo es Bueno, habitual? el final de año siempre es frenético en la ciudad y como sabe mucha gente, pues el 25 de noviembre es el día que está reservado para la manifestación contra la violencia de género. Entonces, bueno, pues parece que no es muy razonable ni práctico que coincidan esas dos fechas. Normalmente es verdad que el alumbrado solía ser el viernes, pero bueno, este año las fechas han caído de esa Coincide manera. siempre cada 4 años. Y claro, coinciden siempre cada 4 años y va a ser Tenemos el sábado. controlado, Ana. Claro, pues ya está. Pues este año os tenéis que ir un día más para... Entonces Bueno, el sábado... buena causa para Sí. aplazarlo 24 Lo teníamos horas. Sí, clarísimo, pero hacía 4 años que sabíamos que coincidía, con lo Claro. cual sabíamos que se iba a hacer o el sábado o pasaba podía pasar al jueves o al sábado. Con lo cual Bueno, hemos mejor el preferido sábado, ¿no? al sábado. Quizás que Los Ángeles ahí deslumbrando la manifestación del 25N. Bueno, a lo mejor o acompaña, ¿no? Ujú. Sí. Bendecida la manifestación Claro. por, Pero por Los Ángeles de ¿no Calle acudirá Lario. usted a la manifestación? No sé si tendré hueco para poder ir o no poder ir. Bueno, hombre. ¿Y Siempre eso? voy, ¿Y siempre eso? voy, ¿eh? Bueno, pues Porque estoy un entonces- ratito, pero siempre voy. Sí, incluso algún año he tenido algún que otro Algún otro que... percance también. Bueno, yo realmente, personalmente no, pero bueno. Pero es verdad que... Bueno, que va a ir a la hemos manifestación tenido. ya, hablando en serio, va a acudir a la manifestación, ¿no? Iremos a la manifestación, como siempre hemos ido. Hemos ido a una serie de concejales, siempre nos hemos visto aquí con Ana y con Barrales. Mm. Y con algunos más. Y con algunos más. ¿Vale? Bien, Ana, ¿algún detalle más sobre las novedades? Bueno, pues que ahí lo tenemos, ¿no? En pantalla estamos viendo la nueva decoración que se estrena este año, a cargo, como siempre, de Iluminaciones Jiménez. Y este año, pues, el efecto de unos enormes ángeles que dan la bienvenida al visitante a Calle Lario y que ahora hablaremos con ellos porque, como para gustos son los colores, pues hay opiniones para todos los gustos. Bueno, pues antes de hablar con la concejal, Javier, ¿te gusta lo que hemos visto, que ha sido una simulación, como estamos viendo? Yo creo que estas cosas hay que verlas en vivo, ¿no? A mí de la decoración navideña, la que más me ha gustado siempre ha sido la que simulaba la catedral. Para mí esa ha sido la más elegante que ha tenido Málaga. Yo creo que fue, además, cuando rompió definitivamente Málaga como gran ciudad de la Navidad, y después las otras, bueno, pues para gustos colores, ¿no? A mí no me desagrada ninguna porque yo creo que eso le da mucha vida a la calle Lario y después con el espectáculo musical, pues la verdad es que me anima bastante. Alberto. Y esto, pues habrá que verlo. Hasta que no Alberto. se vea. Yo Tú discrepo te un ríes poco, la porque verdad. discrepas, ¿no? Oye, se puede discrepar, ¿eh? Puede no gustar el alumbrado navideño. A mí me parece francamente feo, pero bueno, es un... Alberto, ¿a ti qué Navidad te Cuestión gusta? de gustos. No, a mí me encanta. Es que para la me próxima encanta yo- la Navidad, es que no quiero además acabar aquí como un Grinch. A mí me encanta la Navidad, pero las luces me parecen muy feas. El periódico. Y Pero tú no la has visto todavía, ¿no, Alberto? y espero que el hilo musical se haya renovado porque el de los últimos años era bastante... Bueno, hay una Dejaba petición bastante aquí que en esta desear. mesa que es que sí o sí. Sí o sí que...
que tengo que poner una música sí o sí, si no... Sí, música hay que poner, pero hay que elegir Él se bien. refiere a la elección, ¿Qué a la canciones selección poner? musical. ¿Qué petición te han hecho en esta mesa sobre el hilo musical? Hombre, siempre la de María Carey es fija, tiene que María estar. Carey tiene que estar, A por ver, supuesto. Si María Carey se quitó el entonces traje, ve. se desincrustó del traje de Halloween y ya se puso el disfraz de reno. Bueno, Claro. no hemos terminado con el... ¿A ti ¿Sí? te gusta? Vamos a ver, yo soy también de la opinión de que hay que verlo. Me gusta sobre la imagen mucho más que la de los últimos 4 años, que no me ha gustado nada. Y yo lo decía antes también. A mí me gusta más esa imagen de Calle Larios cubierta. Un bóveda. año que fue la bóveda, que ahora se la han llevado a Alicante. Albacete. Albacete. Esa fue la que más me Hasta en gustó, Córdoba y junto en con la de la Albacete. catedral y A la ver de si esta las se la ha traído de Vigo. lámparas de araña. ¿Esta ha venido de Vigo o no? ¿O es original? Esta es original, además fabricada solo y exclusivamente para Málaga. Como la del ¿Quién- año quién hace pasado, el- como todas. ¿Quién hace el diseño? ¿Se lo proponen ellos o ustedes les dan una idea? Entre todos hacemos una idea y entre todos hacemos... Bueno, ya después los diseñadores Pero son los alguien que tuvo que ser la idea hacen- de los angelitos. La idea fue mía. Fue suya. O sea que... Como muchas ideas que pongo yo en la iluminación. Sí, de como Navidad. cuáles, como cuáles. Bueno, ¿Cuáles pues son las ideas de las que estamos orgullosos? La catedral, por ejemplo, pues fue también otra idea mía. Decía, oye, pues vamos a hacer una semblanza de la catedral. En la que hice Ana, la bóveda, fue una idea entre mi hijo y yo. Que Calle Larios O sea, cubierta de luces, todo el trayecto está muy bonito. Mejor quizás que Por eso esa- digo que son esa ideas. entrada. Después ya, oye, ya está, para eso están los profesionales, los diseñadores que tienen que empezar a diseñar. Pero bueno, cada uno pone, en la mesa pone cada uno su idea y pone... Bueno, Y cada uno, pues bueno, pues expone. Y a partir de ahí, pues apostamos. ¿Y en la inauguración? Que alguna equivocarnos nos sorpresa? podemos equivocar. ¿Alguna siempre- sorpresa para la yo siempre inauguración? digo... ¿O Sí, hombre. ¿Cuál? Hombre, pues las que va a encender la luz. ¿Quién? ¿Alberto? ¿Va a ser Alberto o no? Alberto vestido de ángel. ¿Alberto Gómez o Feijó? No será Feijó, claro. No, no. Ah, digo, estás diciendo Alberto, digo, algún espectador se puede confundir. Alberto Gómez. No. ¿Qué novedades hay para este año, digamos? Sí, Pero hay alguna la verdad novedad. todo es novedad este año en la Navidad. Tenemos calle Laria nueva, que se diseña exclusivamente siempre para Málaga. Tenemos todas las calles aledañas que hemos cambiado completamente la decoración. Tenemos el videomapping que se mantiene en la catedral. Ujú, Y después tenemos el espectáculo de drones, que será la dársena del puerto, ujú. donde se hará una serie de días, me parece que son 4, 5, 6, 7 y 9 y 23. Ujú. Se hará el espectáculo de drones en la dársena del puerto. Ujú. Bueno, yo creo que más de 500 calles son las que se iluminan, pero que ya te digo que todo lo que es el centro son todas las calles Y nuevas. en los barrios, porque siempre se está con el debate de que todos los esfuerzos se centran en el En centro Málaga se hacen histórico. 80 calles, Ujú, en el centro histórico. En toda Málaga, 500. ujú, O sea, que realmente donde va a parar todas las luces de Navidad es a los barrios, ujú. de 80 a 500. O sea, que la mayoría están en los barrios. ¿Y alguna Esto medida? es los debates... ¿Otros años ha habido algún que otro problema en cuanto a aglomeración de personas que van a ver el espectáculo musical, que incluso ha habido algunas veces corte de tráfico en la Plaza de la Marina? Me imagino que habrán hablado de todo esto, ¿no? O sea, Como por si todos los toman alguna años, lo que medida pasa o- es que, bueno, pues completamente, es decir, pues el sábado o el domingo, el puente, que cuando más aglomeración hay realmente es el puente de la Inmaculada. Ujú. ¿Por qué? Porque la afluencia de gente mayor. Bueno, la policía está en esa fecha y sobre todo los fines de semana están pendientes de la afluencia de gente, de si hay que cortar tráfico, por supuesto está antes la seguridad de la gente que el propio tráfico. Y lo que sí hacemos coincidir es el espectáculo de música en Calle Larios con el videomapping de la catedral. O sea, no va a poder estar en dos sitios. O en una cosa o en un otra, ¿no? sitio. ¿Y o en otro. había necesidad de, si me lo permite, volver a manchar la catedral de esa manera? Mancharla, ¿qué? Sí, hombre, con esas luces, en fin, tan llamativas. Bueno, no es una nube, es un videomapping con un cuento de la Navidad. Sí, sí, pero bueno, al final acaba manchada la catedral. Quiere decir, quien quiere ver la Pero catedral de manchada, noche ¿por en Navidad lo tiene complicado. ¿Por 2 horas? Sí, hombre, pero llama la atención las 2 horas de máxima afluencia ¿Veis? en el Es que centro por histórico. sobre gusto los colores, ¿entiendes? Sí, ya, pero bueno, yo insisto, quiero decir, un monumento de ese tipo, había necesidad también de meterlo dentro de Y en Sevilla esta- se de puede esta, hacer digamos, girarla, en Sevilla se hace la locura girarla, lumínica que empieza en todos ahora lados se hace, en diciembre. todos lados se hace, en los edificios emblemáticos se hacen videomapping, ¿eh? Y Y bueno, no pasa nada, no se le llama pero yo le estoy mancha ni preguntando nada a de usted eso. como concejala. Si lo pongo es porque entiendo que sí, que es bueno para la ciudad. Es que cuando hablamos de las luces, yo creo Yo que discrepo. os equivocáis en el sentido del tema del gasto.
El tema de que si se ponen muchas luces, se ponen pocas luces. Lo único que digo, hoy está en el foro de turismo precisamente. Bueno, y han estaba, reducido el número de horas que... Estaba reducido 2 horas. Por algo será. No, por el tema del cambio climático, por el tema de la energía, pero no por lo que gasto realmente, porque lo que gasto de consumo de luz son 21.000 euros en 45 días. O sea, y lo que me cuesta la iluminación de Navidad es 1.400.000 euros. Lo cual dice, es que es nada. Es ¿Y todo lo por qué mínimo. reducen? Entonces vuelvo a repetir, hoy está en el foro de turismo y todo el mundo que estaba allí, que estaban todos los representantes de la ciudad, decía, oye, es que nos parece que nos quedamos cortos en la iluminación de Navidad, tenemos que invertir mucho más porque es que es un atractivo turístico para la ciudad, con lo cual es un beneficio para todos los que estamos en esta ¿Eso mesa. está cuantificado? ¿Cuánto dinero puede dejar? Pero este año lo vamos a cuantificar con el las tema de personas la que Navidad. vienen. Primera vez. Y- Una de las novedades que todavía no he contado. Que se va a cuantificar Se la va a afluencia. cuantificar. Acordémonos de los problemas de de- tráfico que se originaron el año pasado. No sé si os acordáis, Sí, sí, hubo sí. muchísimos problemas de tráfico. Al centro, El año pasado no se cortó ni un día en el tráfico. pero hubo muchísimos problemas. Por aglomeración de gente. Pero si fue portada un día del periódico. No, pues no se llegó a cortar la Alameda. Sí, pero que es No, imposible bueno, pero acceder. no se habla de Pero de cortar la gente que Alameda, se va- habla del colapso, por ejemplo, del Paseo de los Curas. Claro. ¿Por qué? Bueno, claro, de toda la gente que quiere ir al centro, Pero no, lógicamente. es que- Eso no es le que- estamos echando la culpa a usted del caos de tráfico, pero sí que estamos poniendo el contexto, pues, determinados problemas de la... Pero Que bueno, muchos malagueños decidimos no ir al centro No, pero yo creo- en Navidad pero- porque A ver, es os imposible. voy a plantear un debate. A ver, porque sí, es os voy a imposible plantear un transitar debate. por las Es decir, calles ni acceder con el coche. ¿tú te acuerdas cuando si estaba encima el se te Pero centro? cae este el año no va a escape poder como a mí, acceder, este año no va a poder Acceder acceder sin con el tubo coche. de escape. A ver, un momento, voy a plantear un pequeño quiere debate. ver- Es ¿Tú te decir, acuerdas? la afluencia de personas, que es enorme, ¿no? Digamos, viene a demostrar que hay un amplio sector de la población que está encantado con la iluminación, no solo de Málaga capital, de la provincia, ¿no? Entonces, ¿Por qué todas las ciudades españolas han copiado ese modelo? bueno, no todas, ¿no? Pero bueno, Digo. lo digo porque... La ¿qué mayoría. opináis? O sea, Grandilocuente ese Sevilla razonamiento. estaba abajo del todo y, sin embargo, se ha dado cuenta que efectivamente o se ponía a la altura o se quedaba fuera del circuito de la grandes ciudades de la iluminación de Navidad. Pero que yo Eso le es planteo una un problema verdad. que encontramos muchos malagueños, que es que no podemos ir al centro en Pues el Navidad autobús no porque... se corta. No, pero es que no se puede transporte ni siquiera público, andar. Manolo el ha transporte planteado público no un se debate corta. y claro, yo creo que sí, que hay que apostar. Yo, si fuera el ayuntamiento, más luces todavía. ¿Por qué? Porque, primero, hay que pensar Nos en la vamos a mayoría... deslumbrar también. Un segundo, ¿puedo hablar? Sí, claro. Hay que pensar en la mayoría de los ciudadanos. Tenemos que tener en cuenta que eso es un atractivo completamente gratis. Muchas familias no pueden tener el lujo de irse a un restaurante a cenar o a tomar cerveza o a tomar un café. Y la distracción es darse un paseo con los niños para ver las luces y escuchar el espectáculo musical, para ver el videomapping de la catedral, que a mí, sinceramente, le doy la enhorabuena porque está realmente bien. O sea, tenemos que pensar en la mayoría. Y aparte está la cantidad de gente que viene de fuera de Málaga para ver el espectáculo, que eso es riqueza. Yo cuando os ponéis a hablar muchas veces que en Pero Málaga... ¿En que la gente no gasta o en que es riqueza? Que en Málaga, que están las calles muy llenas. Yo me acuerdo siempre cuando decía eso, Eso te de iba la a decir. pandemia. La tristeza que es una calle vacía, Pero es que nadie quiere calle una vacía. calle ¿no? vacía, eso es lo más triste que hay. ¿Pero por qué te pones en ese extremo? No, nadie quiere calles vacías. Y todo el mundo quiere que le pongan luces. Todo el mundo. Todo. Por algo será. Todos. Alberto, No, hombre, lo que ¿cuál pasa es que crees ya- tú que el razonamiento de aquellos que no están Quiero decir, a gusto? ¿cuántas veces hemos planteado que esta ciudad puede morir de éxito? O sea, de verdad, ¿habéis pasado alguna vez por el Yo centro prefiero morir de de Málaga éxito que en de Navidad? Es que inanición. es muy complicado cruzar una calle. El simple hecho de Sí, cruzar vamos, hay una que llamar a calle. los Eso no es bomberos, así, sí, Alberto. Es así, claro Esto que es como sí. la Semana Santa. Tienes que saber por dónde tienes que cruzar y los circuitos. Si tú quieres entrar por calle Heredia desde el Claro. principio y llegar al final, te diría que es más complicado. Pero si tú vas callejeando por las Claro, calles de dígaselo usted a mi alrededor y abuela entrando y que saliendo, se encuentra no tiene atrapada en ningún alguna problema. calle que no es de aquí y que Dejamos de la repente... calle Hilario vacía para que Alberto. tu abuela vaya No la dejamos vacía. Es que no Por tiene favor. ningún sentido. No tergiverse, no sean De manipuladores. O sea, verdad, nadie quiere es que es tremendo, calle, ¿eh? es que nadie quiere Que calles se vacías, puede pero tampoco las transitar, queremos que se puede masificadas. transitar Pero ¿cuál sería el modelo? Las ¿Cuál sería tu modelo, la Alberto? que- hablando. uno de los más sostenible, ¿no? Este. Anda, sostenible. Sí, claro, más sostenible. La Pero, por sostenibilidad ejemplo, ahora mismo. define sostenible. Bueno, el pin del alcalde, ¿cuál es? Que me Pero importa eso el tiene final, que- porque si no fuera el reto del Es alcalde, que, ¿no? bueno, pero lo parece en este caso. No. Pero quiero decir, un modelo más sostenible en el que el turismo
y la ciudadanía, los malagueños puedan convivir tranquilamente. Si tú de repente el centro pues lo dejas, porque bueno, muchas familias, lo que hay son muchísimos turistas. Pero, Alberto, que muchas veces no se puede cruzar. Pero Alberto, yo te pregunto al principio, tu modelo de Navidad, o sea, ¿tú qué pondrías? Tú eres la responsable, ahora vamos a poner y me voy a cambiar de cartera. Yo soy el periodista, tú eres el responsable de la ilusión. ¿Tú qué pondrías en Calle Lario? No, hombre, no me pongan ese brete porque, claro, entonces le pongo yo a escribir una noticia. No, claro, yo te la escribo. Bueno, depende de yo te la escribo. Pero no, desde luego sería mucho esto de la sostenibilidad. Que nos va a explicar el modelo. Bueno, luego no, menos ángeles, por supuesto. Algo un poco más. ¿Qué pondría? Menos llamativo, claro, más laico. Más laico. A la araña la pondría, pondría una araña. Sentir todo representado. Y estuvo bien el año del pensador aquel de Rodés, estaba bien. No, pero sería algo mucho más sostenible en el que pudieran, insisto, convivir turistas con ciudadanos. De verdad es que hay muchísima gente, hay que escuchar también a la gente cuando se queja porque siente que le han desalojado del centro de la ciudad. Pero eso es así, que se lo han arrebatado. Te sigo manteniendo la pregunta. ¿Tú qué modelo pondrías? O sea, ¿pondría Spiderman colgado? Yo sé, que no lo sé. No, es que a mí me hace gracia. O sea, yo me río también y podemos banalizar lo que queramos. Pero hay mucha gente a la que le da pena que le hayan arrebatado el centro de la ciudad. Pero, Alberto, yo te puedo prohíbe dar... a la gente ir al centro, Alberto? No, él lo dice por la afluencia. Que no hay tanta influencia, Sí, Manolo, que se puede transitar. Hay gente que se puede transitar. Eso hemos hablado en este programa muchas veces de la cantidad de turistas que hay. Claro que sí, y de que de repente 15.000 cruceristas, está muy bien si generan riqueza, pero si no la generan, o sea, si al final es un turismo... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos el puerto que no vengan 11.000 cruceristas como se bajaron el otro día? Obsesionados con cerrar, con las calles vacías en la pandemia. Está por ver que los 11.000, que eso de que un día solo, en un solo día vengan 11.000... ¿Pero qué hacemos con eso? ¿Cerramos el puerto y no quiero pasen a 11.000? Ni siquiera un día, son un puñado de... Se puede. Pero eso no está en las manos tuyas, Manolo, ni en las manos de nadie. Ahí está el turoperador. Vamos a ver, yo es que estoy asistiendo muy divertida a este debate. Yo creo que indudablemente, más allá de las luces, no propongan nada laico, que si no, vamos a tener otra vez el bosque encantado. Y yo creo que además es un acierto. Yo creo que además es un acierto que las luces de Navidad estén en Navidad. Es decir, que no se prolonguen mucho en el tiempo y que lleguen a carnaval y que al final se pierde parte de ese encanto, ¿no? Y después yo creo que es un fenómeno bastante apreciable toda esta especie de competencia que se ha establecido entre las ciudades por la iluminación navideña, y creo que es que está bien. Un generador de riqueza. Sí, es un generador de riqueza. Yo particularmente veo el parque un poco abandonado de luces. Pero quizás se ha quedado... Bueno, sí, pero quizá el parque se ha quedado demasiado clásico, demasiado como lo recordamos. Se han concentrado. El problema del parque, creo yo, y esto ya sé que no va a estar de acuerdo Alberto, el problema del parque es que durante todo el trayecto del parque no hay ni una sola terraza. Ya sé que no va bueno, a pero están los puestecitos si también. Si hubiera terraza y hubiera bares, te digo yo que en el parque... No, pero también si fuera un parque abierto, es que también es un parque un poco inhóspito, o sea, da miedo pasear por ahí. Pero da miedo porque no hay... Si fuera un poco abierto, si tuviera lugares... Esa es la respuesta a lo que hablábamos antes. Alberto, sitios donde no hay vida, pues son sitios inhóspitos. Yo le voy a pasar una lista con canciones para que usted incluya alguna. Yo le voy a pasar a usted la lista de demandas. Si tú quieres que la gente se duerma, si quiere que se duerma, hágale caso a Alberto. A ver, un par de canciones que incluiría, Alberto. Lo hemos hablado muchas veces, o sea... Pero dino un par de canciones. Pero la canción del vídeo no te gusta tampoco. No, me parece terrible. Pero de verdad van a volver a poner el villancico de Operación Triunfo, a Rosana. ¿De verdad nos van a volver a emborrachar con todo eso? Haznos una propuesta, Alberto. Pues mira, yo propongo a Queen y a Mecano. Fíjese, dos están en estilos opuestos, pero... Queen ha estado otro año, está tomando nota para hacer caso. Recupérelo. No lo sé. No, Mecano no. Queen sí está. Mecano, Nacho Cano, porque Nacho Cano, acordaron la polémica de la Queen canción sí aquella de... Bueno, Mecano, jamás, claro, ahora Nacho Cano es... Bien, se nos va a cercano no vamos a agotar, a su partido. No vamos a agotar todo el tiempo Nacho hablando Cano. del alumbrado, que se arrepintió de sacarle la peseta... Pero me he quedado con las ganas, de que me diga cuál es su modelo de iluminación. Yo le voy a mandar un dibujo. No me lo ha dicho, porque le he dicho si iba a poner... Más sostenible. Más sostenible, más laico. Pasemos, punto y aparte, concejal. ¿Se arrepintió de sacarle la peseta al portavoz del Partido Socialista, Daniel Pérez, durante el Pleno, o mantiene...? Yo diría si le ha pedido perdón. Yo no es que me arrepintiera, yo lo retiré, además, Sí. de hecho lo retiré. Pero es que no hemos llegado al fondo del por qué yo hice la peineta o hice la peseta.
Y el que hice en la peineta o la peseta, como ustedes saben, en esta mesa también que hemos estado, hace 4 años, a mí me llevaron a Fiscalía por el tema de Villa Arenal, ¿no? Pues que el señor Daniel Pérez dijo en el Pleno que él no me había llevado a Fiscalía, sino que había sido el fiscal y había sido la Guardia Civil. Entonces, la verdad, Manolo, me dolió y con tu forma aquel le caso dije... que precisamente luego no quedó en nada. Pues correcto. Con Pomares, Pero ¿él se disculpó? pero es que ¿Él se dijo- disculpó por no, aquello? No, ¿qué va? No En habló con absoluto, usted, Nada, no. en absoluto. Entiendo entonces que la relación está muy deteriorada. Yo no tengo ninguna. Ninguna con Daniel Pérez. Porque Pomares y él sí han logrado reconstruir. Ahora tengo un que hablar poco- algo profesional, lo hablo, pero poco más. A usted le sigue haciendo daño aquello, ¿verdad? A mí, pero es que cada 4 años me ha tocado, y claro que me hace daño, Alberto, cuando una persona sabe que está mintiendo a conciencia y sabiendo que está mintiendo sigue y después no es capaz ni de siquiera de pedir perdón, cuando se archiva un caso y allí en el Pleno el otro día decía que no me lleva a Fiscalía, mira, es que te colma el vaso. ¿A usted no le hubiera pasado? Sí, probablemente. Yo no sé si Pero- hubiera llegado a tener buena relación con él. Pero usted a lo mejor lo hubiera hecho también la peineta. Pero no, pero yo creo que lo que... Un corte de manga completo. Así, No, yo creo directamente. que A lo eso... grande. O sea, No, el Carlos, fondo colgarlo en del Los Ángeles tema, de Calle La Alberto. del fondo del tema no se ha hablado. Alberto Se ha hablado tiene- solo de la peineta. A ver, Yo creo que usted puede tener razón en el fondo, porque es verdad que aquello era torticero llevarla a... porque se veía desde el primer momento que ahí no había absolutamente nada y que era por un motivo preelectoral. Entonces, eso es duro. Pero las formas hay que cuidarlas siempre. Porque ¿Y él no? si pierde las formas, pues si todo el mundo perdiéramos Pero él las pierde la formas... forma, él pierde No, la hombre, forma eso de que no pierde diciendo... la forma, Bueno, mira, que no, vamos a estar de acuerdo perdón. en nada hoy. Perdón, Quien pierde perdón. la forma pierde la razón, no Sí. es del todo cierto Si tampoco. tú pierdes la forma, ya ocultas el fondo. Bueno, pero ni que le hubiera, quiero decir. No, yo creo que Bueno, es un pero error. también hay que tener- O sea, bajo Sí, ningún sí, concepto tampoco. se puede Pero no permitir... se cuenta, Javier, no bajo se ningún cuenta por concepto. qué hago yo la Que peseta. sí, que lleva usted razón. Bueno, pero Pero vamos a eso ver, se oculta. vamos a ver. Pero la forma me no hay parece que perderla justo. jamás. Y no me Bueno, parece hay un nivel de justo. puritanismo, además hizo así. Y también hay que tener en cuenta ¿Cómo una que nivel cosa. de puritanismo? Pero y ¿Tú también- qué- por favor. ¿Tú qué es lo que quiere? ¿Que la gente se vaya dando corte de manga y se vaya haciendo no, la pero si peseta? Raúl hizo un corte de En los manga, hizo plenos? así, enseguida rectificó. Yo ahí, Y pedí, igual que le criticaba con el y pido la Raúl, reti- no, no, y- no. y Me parece pedí que que lo una retirara. Y pedí que lo bastante mala. retirara. Yo creo que usted tendría que pedirle perdón a Daniel Pérez por haberle hecho la peseta. Perdona, yo lo retiré No, en ese momento. Una cosa es retirarlo y después, mira, no. te No, pido no, yo no- disculpas. yo Bueno, en pedí cualquier esa es caso la también hay que realidad. tener en cuenta una cosa, que es que no le hace la peseta en el pasillo pasando, que No, se la debe hace tener en el pleno. el salón de Bien, pleno. pues, Y donde yo no estoy en el Vamos a pasar- micro, donde no estoy en pantalla, ni donde Pero estoy en bueno, ningún vamos- lado. vamos Ya, a pero Sino los que que yo estamos estoy ahí en lo mi... vemos No, vosotros no visteis nada. Si no es el señor Pérez que le dice, alcalde, que Tere Porro me ha hecho la peseta. No enteréis nadie. Si lo enteramos que estaba allí Pilar Rodríguez. No, Quilo, no, 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 Piluqui se ha enterado de todo. no Piluqui se ha enterado se hubiera de todo. enterado. Sí, No la se hubiera que es la enterado. periodista que más sabe Porque de- ni Dani Pérez estaba... Dani Pérez era el único que tenía el micrófono y Si yo se ha no enterado tenía hasta de que tienen un micrófono. topo. Fíjese si Bueno, se yo no ha tenía enterado. el micrófono. hablando de topo, ¿qué opina de la discusión pública que tuvieron sus dos compañeros, Elisa Pérez de Siles y Raúl López, en el ayuntamiento? Ese enfrentamiento público que tuvieron, ¿qué? Es que no fue un enfrentamiento público, yo estaba en un pasillo, estaban hablando, un poco acalorado. Escuchaba los gritos. Que yo no estaba delante, Pues con la lo cual es lo gente que me que han estuvo contado. delante no me dijeron que refería estaban una hablando conversación. acaloradamente, pero un poco más, pero no le veo yo tampoco mayor importancia. Yo creo que hay que dejar, que pase el tiempo, que pase el momento, y lo que no pueden hacer es dividir a un partido que sí está unido, lo que no puede decir el Partido Socialista que no está unido, sino todo lo contrario, donde ahí lo ves, tanto Dani Pérez como Araujo, como Begoña Medina es un equipo, y los demás son otro equipo. Muy unidos no están. O Ese sea, run del topo o sea, está en esa el es Partido la Popular verdad, y esa es ustedes la lo verdad. comentan entre pasillos. Eso es así. Pero que vuelvo a Vamos repetir, explicar. pero que no... Cuando hablan del topo, vamos a explicarle a los espectadores, cuando hablan del topo es que el Partido Socialista no acusó, sino dijo que había un miembro del Partido Popular, que le pasaba un información. concejal, que le pasaba información sobre el caso de Esmasa. Bueno, puede ser del también una aparcamiento. estrategia para dividir precisamente al equipo de gobierno, que tampoco no es descabellado dentro, Pero pues es de algo- libro algo- también, algo vamos. hay- algo de verdad cuando ha habido esa discusión. Pero no lo sé, Javier, cuando tú no puedes demostrar nada o no puedes acusar a nadie tampoco, porque no tienes pruebas de nada. Bien, pues ¿Usted antes de piensa que Raúl antes- López repetirá en la lista del alcalde? No lo Que sé. a yo medida no, que se va quemando el alcalde lo saca, luego lo vuelve a recuperar. No lo sé. ¿A No usted le soy- gustaría que volviera no lo a soy- coincidir con usted en la bancada del Pleno, Raúl? No, y es que no sé si voy a estar. O sea, que no sé si voy A a... ver si Bueno, volvemos a los vamos días. a Sí. imaginar. Están los dos. ¿Le gustaría volver a coincidir con él como compañero de
Yo a nivel lo deja profesional, protegido ahí. yo a nivel profesional trabajo con él, ¿eh? A nivel profesional. es ¿eh? otra cosa, ¿no? ¿Y a Yo nivel los amigos, personal? no. Los amigos los elijo yo. Uf. No, eso está No me lo ahí. impone nadie. No más palabras, señoría. ¿eh? Que es la- Visto que es lo por que dice. sentencia. Bien, Yo siempre lo he dicho, se nos está yendo el tema y me profesionalmente. quería que comentase hoy un poco el enfado precisamente del portavoz del Partido Socialista con el ministro de su partido, con Miquel Iceta, que ha estado aquí en un foro de la cadena SER, en el que ha mostrado, bueno, lo que ya se sabía, que era Cultura no se va a oponer a la construcción de la Torre del Puerto, del rascacielo de la Torre del Puerto, pero ha habido cierto enfado porque desde el Partido Socialista se considera que Miquel Iceta lo que ha hecho es respaldar ese proyecto, ¿no, Javier? Claro, está claro. Desde el momento que el expediente, que ese expediente, la verdad que sonaba un poco también a cachondeo cuando se abrió, porque decía que afectaba paisajísticamente al centro de Málaga, una cosa que está en el Morro de Levante, como se conoce en Málaga, pues entonces era ridículo. El ministro lo único que ha hecho es confirmar que su departamento no puede oponerse a la Torre del Puerto, entre otras cosas porque Cultura, de oponerse a algo tiene que haber un motivo. El ministro dice, no puede venir aquí a decir, no me pongo porque no me gusta. Lo que pasa es que además Iceta lo que ha dicho, Muy rápido, Javier. ha estamos puesto también que al final, dice, pasará como todas las torres, que empezará sin gustar y después le gustará a todo el mundo. Yo voy a poner Y yo creo que eso es lo 10 que ha... segundos. un 10 segundo. segundos, ¿eh? Recuerdo que el proyecto lo empezó el Partido Socialista en el puerto. Sí, Es verdad. un proyecto del Partido Socialista, de aquello de Bueno, entonces. nos quedamos con ello porque ya están escuchando esto es como la radio, te empiezan a escuchar la Y ya te sintonía empiezan a echar. y ya sabemos que tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Hemos hablado con la concejal del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porra, a la cual despedimos y le invitamos a un próximo programa, y a ustedes les decimos que esperen ahí, que volvemos en unos segundos. Muchas gracias. Pues ya estamos de nuevo debatiendo en este paseo por la Alameda de cada jueves, y lo estamos haciendo con el periodista Javier Recio, la periodista Ana Pérez Brián y el también periodista de Sur, Alberto Gómez, y hemos estado conversando con la concejal del Ayuntamiento, Teresa Porra, sobre todo lo que rodea el alumbrado navideño, que tanto da que hablar y, si me permite, que tanto éxito tiene en la ciudad. Y vamos a seguir hablando. Alberto me mira como Bueno, diciendo, porque es que, a ver, esa afirmación es bueno, un poco... yo no sé, pero cuando tanto éxito tiene entre mucha gente de la ciudad y bueno, otra cuando gente no mucha tanto gente éxito. va a la calle y resulta... o sea, No todo el agua... bueno, Es que muchos van para verlo, para protestar. no sé. Bueno, yo retiro lo que he dicho, pero bueno, que va mucha gente al alumbrado de Calle Lario. Mejor. No, mejor, ¿te gusta? No te venga así, abajo, Alberto? Toma, me No te venga abajo. No, mejor un paso atrás para ya coger más impulso. Ahora, bueno, pues vamos a seguir hablando precisamente de ciudades, de entorno navideño, de alumbrado y sobre todo de planificación también de los entornos urbanos con otro político de esta provincia, en este caso el alcalde de Benalmádena, Víctor Nava. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Como veis, estamos aquí ya con el debate del alumbrado y tal, que siempre viene, cada temporada viene aquí en la Alameda, y bueno, pues ya que le vamos a dar el testigo que nos ha dejado Teresa Porra, y se lo vamos a entregar también a usted en el sentido de, bueno, ¿qué planes tiene Benalmádena para esta Navidad? Bueno, el alumbrado ya lo tenemos puesto y algunos vecinos se han quejado de que este año ha sido además demasiado pronto, ¿eh? En octubre estaban ya montando lo que es Con el el calor que alumbrado, hace, ¿no? además. Y además que es verdad que no apetece, no estamos pensando en Navidad todavía cuando... Pero no lo han inaugurado No, todavía. Se inaugura el 1 de diciembre, ¿no? Siempre se ha intentado inaugurar antes, ¿no? Sí. A veces no ha sido posible por la propia logística del montaje, pero la norma no escrita hoy día es que el 25 de noviembre o el Black Friday es el día que se inaugura el alumbrado, ¿no? Nosotros, entendiendo que estamos en un contexto de altos costes energéticos y que además tenemos que ser, pues, Más sostenible. digamos, responsables con el ahorro energético, vamos a aplazarlo al 1 de diciembre. Pero no cabe duda que nuestros comerciantes están deseando que empiece, porque además eso alenta las compras por Navidad, ¿no? Y tenemos que ayudarles en estos momentos difíciles, ¿no? Sí haremos seguramente, pues en lugar de que esté encendido desde las 7:30 hasta las 8 del día siguiente, pues que a las 2 o a las 3 de la mañana, que está el comercio cerrado, pues apagarlo, ¿no? Y ponerlo quizás, pues empezar un poco más tarde y menos horas, ¿no? Pero hay que ¿Qué contribuir. opina usted? Porque hemos estado debatiendo, tenemos a Alberto, que es como un poco más reacio, ¿no?, a esa expansión, ¿no?, del alumbrado, y aquí hay algunos más fervorosos defensores del alumbrado. ¿Cuál es su opinión sobre esta, digamos, los últimos años, ¿no?, que se ha instalado esa necesidad de promocionar la afluencia o la visita a las ciudades con el alumbrado, incluso una carrera en algunas ciudades como Málaga, como Vigo, y otras de
y otras ciudades de a ver quién hace, ¿no?, el espectáculo más grande. Es evidente que alenta las ventas, ¿no?, y que ayuda al comercio, ¿no?, y que además pues, nos surge un espíritu de consumismo mucho mayor cuando hay alumbrado y cuando no lo hay, ¿no? También yo aquí apelo a los propios establecimientos, ¿no? Si nos vamos a ciudades como Londres o del resto de Europa, no tiene por qué ser el ayuntamiento quien corra con todo el coste que significa poner alumbrado público, ¿no? Aquí sí es verdad que, hombre, se hace un esfuerzo importante de las administraciones. Si los ciudadanos supieran lo que realmente gastamos en alumbrado, posiblemente algunos pues pondrían el grito en el cielo, y lo hacemos los ayuntamientos. ¿Cuánto? Bueno, es una cantidad importante, es una cantidad importante. Pero quiero decir... ¿Pero no tienen luces LED allí? Sí, todas son LED, Pero ya casi nadie monta luces halógenas. No tiene un costo muy elevado, ¿no?, las luces LED. Él dice la instalación. No, la instalación, ¿no? La instalación. hay mucha mano de obra, son cada vez pues, instalaciones mucho... ¿Cuántos cientos de miles de euros? Pues por lo menos un 100.000 de euros casi. Sí, y eso hablamos en Benalmádena, ¿no? Si te vas a otras ciudades, he escuchado que llegan casi al $500.000 de euros, en Málaga bastante más, ¿no? Y aquí sí es importante que colabore el comercio, que es quien realmente se beneficia de este tipo de... Yo por eso apelo siempre a que no solo el ayuntamiento tiene que decorar, también tiene que decorar los escaparates por los comerciantes, los restauradores sus salones, quizás también alguna comunidad de vecinos puede contribuir Esa a vía decorar. interesante, ¿no? Ahora que se habla tanto de la colaboración público-privada, que también... Pero yo no sé si está refiriendo usted a que colabore económicamente o a que ellos colaboren no, con la dentro de su Con la decoración, establecimiento. Yo siempre he apelado a eso en Benalmádena, ¿no? Cuando me dicen eso es muchos diferente, vecinos, una cosa es... Hay barrios que es verdad que no tienen la iluminación, porque al final siempre concentramos todo en los lugares más céntricos, ¿no?, que es donde está el comercio. Bueno, pues vamos a contribuir todos, ¿no?, cada cual que ponga parte de decoración. Y ya se ve como hay algunas casas que sí montan su... Para los espectadores que a lo mejor estén pensando que no son de Benalmádena, ¿y qué les recomendaría? ¿Qué ruta les recomendaría diciendo, bueno, pues Navidad, cuando ya a partir del día 1 de diciembre, ¿por dónde les recomendaría? ¿En Benalmádena? Sí. Bueno, en Benalmádena, desde Arroyo de la Miel para ir de compras, que va a estar fantástico de bonito, además con atracciones para los más pequeños, con animación infantil, con un mercadillo navideño, hasta el puerto deportivo, que además este año montamos una noria mirador bastante interesante, ¿no? Y luego pues va a haber distintas zambombas flamencas, va a haber certamen de pastorales. Es que es una Navidad, no es equiparable a la de Málaga, porque somos una ciudad algo más pequeña, pero sí conservamos el entorno de pueblo en algunos de nuestros rincones, y tenemos nuestras pastorales, la tradicional pastoral de los bataneros o de los coronados, ¿no?, más todas las que vienen a participar, ¿no?, más nuestro mercadillo navideño. Va a haber muchas actividades durante la Navidad en Benalmádena, así que es el lugar perfecto para ir de compras, ¿no? Bien, pues después de la Navidad ya empezará la carrera electoral hacia mayo, ya todos nos volveremos locos, ¿no?, con la... Bueno, estamos ya metidos en faena. Bueno, ya estamos. Yo creo que ya hemos empezado. Exactamente. Hemos empezado ya. Y digamos, usted ha tomado una serie de decisiones, porque con todo esto de la peatonalización, de la actuación que se iba a hacer en todo lo que era el bulevar de la antigua 340, ha tomado una serie de decisiones, digamos, ha corregido algunas, otras. Cuéntenos un poco, ¿no?, al final en qué va a quedar todo. Bueno, para una vez que intentamos cumplir un programa electoral, nos surge que no es posible, porque parecía que había un movimiento bastante importante en contra de la peatonalización de parte de la avenida Antonio Machado. Nosotros en 2019 obtuvimos unos resultados buenísimos con un programa electoral que además contenía la remodelación de Antonio Machado, y luego es verdad que cuando empezamos con la prueba para ver si las obras eran viables o no, pues surgió un movimiento en contra que ha hecho mucho ruido en redes sociales, ha hecho mucho ruido en medios de comunicación. Pero no es que surgiera un movimiento en contra, es que realmente pues, se tardaba en cruzar la avenida 1 hora y media. Entonces, sí, claro, bueno, la gente se cabreaba. Estoy exagerando. Pero bueno, se tardaba muchísimo más de lo que se tarda normalmente. Entonces, bueno... Pues igual que ahora se tarda en Estepona en cruzar su antigua Nacional 340, es que la tienes que cruzar andando, ya no puedes ir en coche. O igual que se tarda en cruzar Málaga ahora, porque tienes que dar un rodeo, porque no puedes tirar por carretería. Es que si queremos avanzar hacia una ciudad donde premiemos otro tipo de transporte público... Yo estoy de acuerdo, además en Benalmádena hay alternativas, quiero decir, puedes subir... Claro. Lo que pasa es que es verdad que vivimos en unos tiempos donde la urgencia o la inmediatez es una prioridad para muchas personas, y no somos capaces de esperar 15 minutos para movernos 2 kilómetros. Tiene que ser en 2 minutos. No, pero lo asombroso es que en todo este tipo de actuaciones de peatonalización, de ganarle espacio al coche, de todos, siempre hay una resistencia ciudadana que es asombrosa, ¿no? Porque luego se transforma en un bienestar, ¿no? Una aceptación, una revitalización del comercio, ¿no? Yo tengo mi teoría, que después de la pandemia ha habido cierta intransigencia a través de esos movimientos negacionistas, ¿no?, contra el cambio climático, que ya repercuten en movimiento contra la agenda urbana, contra la Agenda 2030,
contra qué pasa de mi libertad si yo quiero conducir a 70, 80 kilómetros por un núcleo urbano, quién me va a impedir a mí que yo haga... Eso ha surgido después de la pandemia, ¿no? Y es verdad que en muchos lugares, pues quizás en lugares donde, pues no lo sé, quizás las condiciones de vida o el poder adquisitivo de la gente o pues hace que sea mucho más palpable o evidente. Por ejemplo, pero a mí lo que me sorprende desde fuera es que se acaba de admitir que era una de las promesas del programa electoral, que tuvo buenos resultados, que obtuvieron el respaldo ciudadano por una serie de grupos negacionistas. Además, lo acaba de decir usted mismo, que hacen mucho ruido en redes sociales, bueno, en el entorno que sea, hayan echado para atrás ese proyecto. Voy a explicarme de otra manera. Quizás no éramos conscientes de cuánto de real había en ese ruido. Es verdad que sí hay mucho ruido en medios de comunicación, en redes, por quitar un carril al tráfico en la avenida Antonio Machado, ¿no? Que era lo que íbamos a hacer para peatonalizar y ampliar los espacios públicos, ¿no? Y ese ruido no éramos capaces de palparlo. Entonces, yo no soy un alcalde que gobierna de espaldas a la ciudadanía. Tenemos que escuchar a la ciudadanía. Por eso dijimos que transcurrida la prueba piloto, dado marcha atrás, íbamos a hacer una consulta popular pues para valorar si realmente la ciudadanía estaba a favor o en contra del proyecto. Lo que pasa es que normalmente en ese tipo de consultas populares votan los negacionistas, y si a usted le han votado en las urnas con ese programa electoral que garantizaba la patronalización de la principal avenida del pueblo, no entiendo ese paso atrás. Bueno, es que al final van ganando porque realmente los que hacen ruido son los que se mueven. Y tendemos a pensar que las redes son la vida real y no lo son. Es cierto, pero fíjate, Ana, que a pesar de los negacionistas estar tremendamente más movilizados que el resto de la ciudadanía, el resultado ha sido 400 votos en contra del proyecto y 300 a favor. O sea, no era cierto lo que decían, que toda Benalmádena estaba en contra del proyecto. ¿El electorado cuál era? ¿Cuántos podían votar? Pues mucho más que las elecciones municipales, porque si en las elecciones municipales votan unas 40.000 personas, en este caso además habíamos añadido... Pero además que estamos hablando de un municipio con 70.000 habitantes... O sea, que votaron menos 700. Del 15%, ¿no? Del 1%. Menos del 1%. No, es decir, han echado el proyecto estrella para atrás por 400 personas. Manolo, tienes que añadir que menores de 18 años y mayores de 16 podían votar, que no pueden votar en las elecciones municipales ni Pero, Víctor, ¿hay algo contradictorio en ese discurso? Quiero decir, ¿por qué reculan entonces? A ver, nosotros no teníamos claro cuánta de la gente estaba en contra del proyecto. Pues ya lo saben, 400 personas. 400 personas, y hay 300 personas a favor. Aún así, creo que no es mala idea repensar el proyecto para aunar el mayor consenso. Porque hay otra cosa que he olvidado decir. Siendo extremadamente democrático, se supone que la representación de la ciudadanía está a través de los partidos políticos. Es que tenemos a la oposición en contra también del proyecto. O sea, ya no es solo 400 personas que votaron. Es que tiene al Partido Popular, ¿En contra del proyecto o en contra del alcalde? alcalde? Yo creo que más bien en contra del alcalde. Bueno. Pero bueno, cuanto menos para valorarlo, ¿no? ¿Y que creo no quería hacerlo en solitario usted? No, yo creo que es un proyecto que es una estrategia de desarrollo urbano sostenible que además fue aprobada por unanimidad de toda la corporación en la anterior legislatura y luego se me han echado atrás cuando ha visto un poco descontento en la otra orilla, ¿no? Yo creo que lo ideal es aunar a todas las fuerzas políticas, ¿no? No pasa igual que la Torre del Puerto. El Partido Socialista en pleno dijo que sí y después ya se ha echado atrás. ¿Está pasando igual? No, se ha echado atrás salvo el ministro. Salvo el ministro ha echado flores hoy. En Málaga no sé, yo te digo cómo fue en Benalmádena. Ya se lo digo yo, lo que ha pasado en Málaga. No, pero un planteamiento que también os traslado a vosotros. O sea, ¿cómo se puede calibrar? Porque muchas veces se habla, es que hay mucho ruido, ¿no? Hay mucho ruido ciudadano, hay mucho ruido en redes, tal. Bueno, pero ¿cómo se puede calibrar? ¿El ruido? No, la importancia y la trascendencia de ese ruido, porque, por ejemplo, en el caso de Benalmádena se ha podido calibrar porque cuando se ha ido a esa consulta popular, me recuerda, por ejemplo, a la petición de consultas populares que hay con el bosque urbano, incluso con la Torre del Puerto. Con la Astoria. Es decir, que al final 400 personas de un electorado de un censo de más de 40.000. De 60.000 personas puede ser, ¿eh? O de 60.000, es decir, menos del 1%, se han opuesto y por esas 400 personas a lo mejor Benalmádena se queda sin ese proyecto, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, es difícil calibrar ese ruido, pero sí es cierto que cuando aparecen los medios de comunicación, pues llega a tener más se queda sin ese proyecto por ustedes, porque no por esas 400 personas, porque ustedes le han dado a esas 400 personas la vara del mando que le corresponde. Vale, pero es que si no hacemos así, pues el alcalde es arrogante, el alcalde no escucha a la ciudadanía. Bueno, pero es que el alcalde también tiene que ser valiente, y si usted tiene el respaldo, antes hablaba de sentido escrupulosamente democrático. Que la clave no son las 400 personas, la clave es el resto de fuerzas políticas. Sí, pero ha tenido también el respaldo de las urnas. Y yo es que particularmente lo de las consultas populares no lo entiendo, porque al final en las consultas populares suelen ganar y se suelen movilizar los que no quieren el proyecto. Ana, intenta tú una consulta popular sobre la Torre del Puerto, sobre el bosque urbano. Tú ya verás lo que te dice. Este tipo de proyectos, entiendo, a mi juicio, que tienen que tener el mayor consenso posible.
Y creo que estamos... Consenso político y ciudadano, ¿eh? Un proyecto que nace o que malnace de espaldas a la ciudadanía está condenado a fracasar, ¿no? Entonces, vamos a darle una vuelta y vamos a conciliar. Yo creo que podemos hacer un proyecto, como venía inicialmente planteado, de remodelación, revitalización, ampliando acerados, quitando la mediana y quizás calmando el tráfico, pero eso hace falta que volvamos a darle una vuelta al proyecto inicial, ¿no? Y a partir de ahí, pues quizás podemos reconstruir un proyecto que sea del agrado, si no al menos de toda la ciudadanía, al menos de un 90% de la ciudadanía. Usted sabe que no se le puede gustar a todo el mundo, ¿no? Lo sé. Recordará que la peatonalización de Calle Larios, por ejemplo, contó con un gran rechazo ciudadano. Bueno, no se hubiera comercial, hecho. sobre todo. O sea que, pero bueno. Ni muelle hemos hablado de que después de la Navidad va a empezar ya esa carrera electoral. ¿Qué perspectiva ve? Le voy a empezar preguntando primero por Benalmádena y luego, como uno de los pocos representantes del Partido Socialista en las grandes ciudades, ¿no? Tendremos más después de las elecciones, confío. Por eso digo que a nivel local, ¿qué perspectivas tiene? Buenas, yo creo que buenas. Me gusta Benalmádena, que siempre está como muy fragmentado todo. Bueno, él tiene el mérito de haber evitado una moción de censura después de que se produjeran 2 mociones de censura consecutivas, que yo creo que es algo histórico en la provincia. Y bien que me costó, ¿te acuerdas? Sí, Alberto, bien que me costó. Yo creo que a Benalmádena le hemos dado estabilidad política, que era algo muy necesario para el progreso. Que llevaba muchos años como muy fragmentada. Desde Enrique Bolín, en 8 años tuvimos 4 gobiernos municipales, ninguno fue capaz de impulsar un proyecto beneficioso para la ciudad, ¿no? Y mientras tanto iban pasando las inversiones de largo o iban sucediendo cosas que lastraban nuestro crecimiento como ciudad, ¿no? Ahora hay una estabilidad, yo creo que eso lo valoran los ciudadanos, ¿no? Con los pies en el suelo, yo creo que Benalmádena está ahora mejor que hace 8 años, en todos los aspectos. Arcas saneadas, buena economía, somos solventes, estamos contratando y haciendo inversiones, hemos dado una respuesta acertada a la pandemia, que no era fácil, y creo que los ciudadanos sabrán valorar eso. Yo tengo perspectiva, y tenemos ya alguna encuesta por ahí, son bastante favorables, ¿no? Pero aún así, como dicen los toreros, hasta el rabo todo es toro. ¿Sigue habiendo tanta fragmentación o ya se ha aglutinado el...? Bueno, creo que uno de los méritos que podemos tener como gobierno en los últimos años en Benalmádena es que ya no había, al menos ahora en la última corporación, no había partidos independientes, que siempre fue una constante, ¿no?, en la gestión del municipio, ¿no? Ahora todavía hay algún partido independiente que parece va a presentarse, ¿no? Pero sí es cierto que han dejado de ser relevantes, ¿no? Lo cual es bueno para la ciudad, ¿no? O sea, que usted se la va a jugar con el PP, está claro. Sí, cara a cara. Sí, pero es que antes la llave de gobierno de Benalmádena la tenían esos partidos independientes. Claro, por eso digo que ya no. Como Unión Centro Benalmádena, que luego estuvieron detrás de los grandes casos de corrupción que se han producido allí, como el de Puerto Marina. Y bueno, es verdad que el mérito de esa estabilidad política es de las nuevas corporaciones, porque se produjeron efectivamente 8 gobiernos en 4 años. Aquello fue una locura. Era ingobernable una ciudad tan bonita como Benalmádena, por cierto, con 3 núcleos tan diferenciados, pero tan interesantes. Bueno, nos pasó, fijaros, la parte de terreno que era de Benalmádena, que se quedó Fuengirola, no hemos podido sacarla del cajón hasta ahora. Que se quedó Fuengirola. Bueno, se apropió. Claro, es que el lenguaje... Esa más que no he dicho que se la quedó a la mula. No. A ver, quiero que me entendáis, ¿no? Sí, Aquello fue broma. una reparcelación urbanística y cayó del lado de Fuengirola y no había en Benalmádena nadie capaz de liderar la recuperación de esa parte, ¿no? Y como eso te puedo contar una decena de proyectos. Hoy hemos inaugurado el yacimiento arqueológico de los Molinillos. La Junta de Andalucía, por cierto, en aquel ya disputa territorial entre Fuengirola y Benalmádena, le dio la razón a ustedes, siendo de otro signo político. No, pero creo que hay que ser rigurosos y cuando la ley está de nuestro lado no cabe más, ¿no? Pero sí es cierto que otros proyectos, como he dicho, ¿no? El yacimiento arqueológico de los Molinillos, ¿no? Incluso alguna que otra actuación... La gran pena sigue siendo Tívoli. Sí. Eso no tiene arreglo. ¿No tiene solución? Tiene arreglo, o al menos creo yo que lo hablé con el presidente Juanma Moreno, precisamente, la World Travel, y lo hablé con el consejero de turismo, con Arturo Bernal, ¿eh? A ver, Tremón es 5 veces más grande que el Ayuntamiento de Benalmádena. Nosotros somos una quinta parte de lo que significa Tremón, ¿no? Pedirle como alcalde a Tremón que se siente en la mesa es que se ríe del Ayuntamiento de Benalmádena. Y aún así le estamos poniendo las cosas difíciles, ¿no? Usted tiene el boletín, digamos, para... Claro, para proteger. El poder, claro. Claro, pero yo puedo proteger los terrenos urbanísticos y eso me comprometo como alcalde, pero mañana viene otro alcalde con otra sensibilidad y lo cambia y aquí paz y después gloria. Y Tremón en ese terreno está súper cómodo, ¿no? Sí es cierto que yo le pedí a la Junta de Andalucía que obliga a Tremón a sentarse en la mesa. Es una mesa donde estemos Ayuntamiento, Junta de Andalucía, donde estén los trabajadores, donde esté Tremón, ¿no? Y que podamos hablar de cuál es el proyecto que tiene Tremón. Claro, es que ¿Y yo qué creo que respuesta recibió por parte de la Junta? Hasta ahora ninguna, no hemos podido sentar.
lo No, estáis digo viendo. por parte de la Junta. Ha dicho que en la World Travel que habló con el Sí, presidente. hablé con el presidente, Juanma me dijo que Moreno hablase con el y consejero, con el Arturo consejero me Hernández. dijo que sí, que lo veríamos, pero yo llevo tiempo tratando de sentar a la mesa a la Es Junta que uno de los Andalucía. grandes emblemas de Benalmádena ha sido Tivoli World. Yo conozco pocas atractivos en Málaga más intergeneracionales que Tivoli World. Pero y no- además ni siquiera nos molestaba que siguiera el parque como hace No, 40 años. Yo creo que era parte de su atractivo. Sí, pero no solo de Benalmádena, sino de Andalucía. Sí, ¿eh? sí, sí. Es un atractivo Absolutamente. turístico para toda Andalucía y para la Costa del Sol. De hecho, los trabajadores tienen un enfado monumental porque antes de las elecciones andaluzas, algunos líderes del Partido Popular aparecieron por allí y prometieron que si Pero ustedes en ganaban algún y momento tenían autoridad estuvieron- suficiente iban a conseguir, y ha pasado el tiempo y Pero a mí me estamos gustaría igual. que, digo, para los espectadores supieran qué es lo que quiere Tremont. Pues mira, ¿Quiere edificar allí? nadie sabe lo que quiere. Yo tengo Pero mi ellos llegaron opinión. a tener un proyecto con el que ustedes estaban de Cierto. acuerdo. ¿Cuándo se rompe aquello? Igual que Altani tenía un proyecto para el Málaga, ¿no? Sí. Es que el caso es muy parecido. Ha comentado Altani, al final hay un problema legal que tiene paralizado todo eso. Claro. ¿Qué es lo que quería? A ver, ahora mismo Tremont alega que hay una deuda con las administraciones, con la Seguridad Social, con la Agencia Tributaria y con terceros que le impide hacerse cargo del parque. Pero esa deuda en gran parte es provocada por Tremont, porque Tremont tenía que haberse hecho con la reina del parque hace bastante tiempo. Y yo he estado en reuniones donde la propia Seguridad Social, con una deuda de 3 millones, alegaba a Tremont, sentémonos a negociar, hagamos un plan de pago, porque la mitad de la deuda son intereses, recargos, demora, pero para eso hay que tener interés, ¿no? También yo mismo le dije a Tremont, oye, estaría bien que salieses a los medios de comunicación, después de aquel proyecto que presentaron y presentaseis cuál es vuestro programa para Tivoli, ¿no? A raíz de ahí, las administraciones podemos ser sensibles. Yo no los he visto salir en los medios de comunicación a contar qué quieren hacer con el Parque de Atracciones Tivoli. Absolutamente nada. Y sin embargo, en los mentideros del mundo empresarial sí se habla. ¿Y qué es lo que se comenta? ¿Cuál es su sospecha? Construcciones inmobiliarias. De hecho, Tremont es un grupo inmobiliario. Sí. Hoy que se ha presentado el cartel de La Calamija, el Festival de Música, Ay, no lo he visto. bueno, Llevo un día tan ajetreado que no, ¿quién viene? ¿no le da cierta envidia? Pues claro que me da envidia. Yo me alegro Además, mucho. usted que procede Y además del como mundo de la músico, música. Claro, también. yo me alegro mucho por el compañero alcalde José L., porque la verdad que es un festival que este año pude disfrutar fantástico, ¿no? ¿Pero no le da cierta envidia no haber podido impulsar algo de esa magnitud en Benalmádena? El problema en Benalmádena es que para hacer un Calamija hay que tener un espacio. Benalmádena es uno de los municipios más grandes de todo el país, ¿no? En kilómetros cuadrados, ¿no? Benalmádena no tenemos tanta superficie. Teníamos Tivoli. Tivoli era el Starlight de la Costa del Sol hace 10 años. Por eso queríamos impulsar que Tivoli volviese a funcionar y que... Sí, por Tivoli ha pasado todo el mundo. Bueno, Claro. Tivoli es que ha ido Julio Iglesias, O sea, que a nivel musical estamos fuera de juego ahora, Benalmádena. Claro, porque, a ver, tenemos una cantera como tiene Marbella, ¿no? Con el Starlight, ¿no? Pero nuestra cantera resulta que encima los derechos de la misma todavía forman parte de la empresa explotadora, ¿no? Y eso que hemos tratado de desbloquear en muchas ocasiones no es fácil, porque Aripesa, que eran los últimos que tenían los derechos, tenían que renaturalizar la cantera antes de entregarla al ayuntamiento. Y como tienen un aval tan pequeñito, pues casi prefiere que le ejecuten el aval antes que renaturalizar, que el coste es enorme, ¿no? Y estamos ahí en un impasse. Pero son proyectos que estamos desbloqueando y que la estabilidad política permite poder mover esas cosas, ¿no? Eso es lo que yo me refería antes de tener un gobierno estable, ¿no? Que te permite coger un asunto y terminarlo y continuar hasta el final, pese lo que pese o tarde lo que tarde, ¿no? Y me gustaría que a nivel electoral, si cree que usted que se presenta a la reelección, el panorama nacional le puede perjudicar. Por supuesto, yo creo que sería ingenuo pensar que no nos puede perjudicar, ¿no? Claro que nos perjudica. También entiendo que los ciudadanos cada vez tienen una mayor madurez electoral y saben diferenciar entre lo que son elecciones autonómicas, generales y locales. Y lo pude ver y comprobar en las últimas elecciones. Creo que fue 2018 las autonómicas, que en Benalmádena perdió Susana Díaz, perdió el PSOE. Luego vinieron las generales, que ganó Pedro Sánchez, y fueron 3 meses o 4 meses de diferencia. Y luego vinieron las locales, que incluso sacamos más votos el PSOE de Benalmádena que Pedro Sánchez. O sea, quiero decir, la gente sabía en cada momento lo que estaba votando, ¿no? Yo creo que esa madurez electoral existe en la ciudadanía, ¿no? Es un gran reto para el PSOE y también para el nuevo secretario general de aquí en Málaga, Daniel Pérez, porque, digamos, frente a los referentes de Mijas, con José L. González, Benalmádena, con usted y Vélez, ¿no? Sí. Con Antonio Moreno, son los 3 alcaldes socialistas en toda la franja litoral. ¿Cuál cree que va a ser, ¿no? O sea, ¿qué necesita el PSOE un poco para recuperarse
de ese predominio, ¿no?, del Partido Popular, sobre todo en las grandes ciudades de la provincia? Bueno, a ver, tenéis que entender que partimos con desventaja, ¿eh? Entre otras cosas porque, y lo hablaba con alguien en la World Travel, que conoce mucho de sociología, además miembro destacado del Partido Popular, y él lo reconocía, ¿no? Vivimos en ciudades muy burguesas, ¿no?, con un poder adquisitivo medio alto, ¿no?, que tradicionalmente son más de centro-derecha que de centro-izquierda, ¿no? El crédito que tiene un alcalde del PP no es el crédito que tiene un alcalde del PSOE, ¿no? A nosotros nos perdonan menos cosas. Bueno, a partir de ahí, pues es bastante más complicado. Pero eso es sociología pura y dura, ¿eh? Ocurre en los lugares donde el poder pero no adquisitivo... siempre ha sido así. Es decir, que hubo otros años... No siempre fue así, pero sí es verdad que los ciudadanos, conforme van ganando derechos, a veces se le olvida que los derechos costó conseguirlos y que no van a estar ahí para siempre, ¿no? Y nos olvidamos y nos volvemos de otro sentir ideológicos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un reto por delante. Somos un partido de gobierno importante, además, que tiene muchas perspectivas, pero los problemas de hace 20 años no son los problemas de ahora. Tenemos otro tipo de problemas y tenemos que afrontarlo. Lo que creen como que lo que tiene que son. cambiar el mensaje también, lo que estás diciendo. Bueno, yo creo que el mensaje que tenemos quizá es apropiado, pero hay que saber modularlo o saber contarlo. Pero no me diga que se está usted vinculando de Pedro Sánchez, para nada, por para cierto, nada. jugó al dominó una vez. Sí, una vez, pero una vez estuve en Benalmádena, no era presidente y tengo por ahí el recorte de prensa. ¿Hizo trampa Pedro puesto Sánchez? Sí, muy bueno. ¿Hizo trampa Sancho? No, dejamos ganar. Todo sea por... ¿no? Sí, hombre. Por el líder. Por el líder. No, No a se ver, está desvinculando de Pedro no, Sánchez. para nada. Yo creo que está haciendo políticas muy buenas, pero fijaros, creo que eran 155 leyes en algo más de 1000 días. Es que es muy difícil contar a los ciudadanos todos los días una ley nueva, ¿no? Y quizá necesitamos, en lugar de legislar tanto y hacer tantas cosas, parar un poquito e ir contando. Ahora que ¿eh? estamos- hacerlas bien, además. Ahora que estamos en la recta final, pues ya quedan pocos minutos, me gustaría saber, ya que es un alcalde andaluz, ¿no? Sí. ¿Qué le parece, por ejemplo, todo este cambio, no solo ya con la sedición, que luego podremos hablar durante la tertulia, pero incluso también ese intento de modificar el delito de malversación, precisamente en una comunidad donde el delito de malversación ha sido el protagonista del mayor escándalo, ¿no?, de corrupción, ¿no? Bueno, a mí me cuesta mucho creer la sentencia condenatoria que manda a José Antonio Griñán a la cárcel, ¿eh? Me cuesta mucho creerlo porque, fijaros, a José Antonio Griñán se le acusa de que debía de haber sabido lo que ocurría en los estamentos más bajos de su gobierno y que casi hizo una omisión de su deber de conocer lo que ocurría y que ese es el delito que le acusa para ir a la cárcel, ¿no? Y yo me acuerdo del vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando gobernaba Esperanza Aguirre, que decía que ella no sabía nada de lo que hacía su vicepresidente, ¿no? Entonces, quiero decir, a veces determinados juicios avanzan en función de que haya más o menos denuncias de por medio. Esperanza Aguirre ha tenido la suerte de salir de rosita de muchas de estas cosas, ¿no? Quizá los problemas que tuvo en Madrid o que había en muchas otras comunidades son los mismos que hubo en 20 Andalucía. segundos, por favor. Vale. Lo que ha dicho el presidente, y yo no soy jurista, es que quiere adaptar la ley de enjuiciamiento penal a la del resto de Europa, ¿no? Y que a partir de ahí no sé mucho más que lo que ha dicho el presidente. Entiendo que tenemos que ser europeos para todo, no solo para Bueno, lo pero ahí hay bueno, también para lo malo. en esa afirmación hay muchos matices que luego hablaremos, pero no Claro, entremos pero en en ello. 20 segundos es muy difícil de Es entrar. mucho porque ya me están animando a que... Bueno, animando no, me están ordenando ya Esto parece que, los Goya, ¿eh? que le Está con la despida. música. Muchas gracias por estar Muchas aquí. gracias, Manolo. Le emplazamos... Bueno, felices Navidades. Ya Igualmente. yo creo que vamos a empezar a celebrar, a felicitar. Sí, hombre, claro, estamos hablando de la iluminación. Bueno, que despedimos, que volvemos en unos segundos y seguimos hablando de cosas que interesan en Málaga y su provincia. Volvemos en unos segundos. Pues seguimos paseando por esta actualidad informativa en la Alameda, toda llena de luces, de alumbrado navideño y con la sorpresa de que no hemos visto felicitando la Navidad a esta altura de noviembre. Pero bueno, son cosas de adelantar como está ocurriendo todo lo que tiene que ver con esta fecha festiva, además previas al Puente de la Inmaculada y la Constitución. Bien, estamos hablando con Javier Recio, con Ana Navarreale, Ana Pérez Brián, Alberto Gómez y tenemos aquí un nuevo invitado que es nuestro compañero de 101 Televisión, Roberto López. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bienvenido, que aunque pueda parecer mentira, pues sobre todo para todos los que siguen esta cadena, 101 Televisión, pues es la primera vez que estás sentada como contertulio aquí Es en la la primera Alameda. vez con tertulia, además con vosotros. Tengo un poco de miedo. Sí. Pero sobre todo por Javier. Ten cuidado con él. Bueno, y Alberto, Claro. el primer bloque con Teresa Porras has estado
Pajador. Incisivo. Podemos romper, Sí, pero sí. no te vamos a pedir que cuente un chiste para romper el hielo, ¿no? Que eso lo hace ya por las tardes, ¿no? En el programa de... No, justo antes de vosotros hemos estado haciendo Llegó la Noche, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Llegó la noche y por la mañana llegó la hora. Y llegó la hora hoy creo que es el tercer programa que hago. Esto es demasiado, ¿eh? Bueno. Ana, no. Bueno, pues te No puede seguimos, ser. que lo sepa que te seguimos y nos gusta mucho. Bueno, vamos a seguir en este tercer bloque de la Alameda. Vamos a hacer un repaso por todas las cositas que hemos estado hablando. Primero con la concejal del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porra, posteriormente con el alcalde de Benalmádena, Víctor Nava. Y os quería preguntar, quería volver a la visita que ha hecho el ministro Miquel Iceta esta mañana a Málaga, en la que, para sorpresa del propio portavoz del Partido Socialista, para Daniel Pérez, ha hecho un respaldo implícito, incluso yo diría que hasta explícito también, de la Torre del Puerto, y luego ha hecho también el anuncio de la posible participación, más que posible participación, del Gobierno, del Estado, en la financiación de la obra de la cubierta de la catedral. ¿No? Empezamos por la Torre del Puerto, Javier. Sí, yo creo que ha sido un mal día para Dani Pérez, porque el ministro de Cultura, que no podía decir otra cosa, si su departamento abre un expediente y el expediente lo cierran, Cultura no puede oponerse a que se construya la Torre del Puerto cuando técnicamente le han dicho su funcionario que es correcto. ¿Qué pasa? Que después ha ido un poco más allá y ha hecho un comentario que yo creo que le ha hecho en referencia también a la Torre Vela de Barcelona, porque que también hubo polémica cuando se levantó, que dice que este tipo de edificaciones empiezan con muchas críticas y después termina siendo un símbolo. Es que lo ha dicho, sí, que termina siendo uno de los símbolos de las ciudades, en este caso el de Málaga. Dani Pérez, que en un principio el Partido Socialista apoyaba la Torre del Puerto, esto sale de un proyecto cuando era Paulino Plata, el presidente del puerto, del PSOE. Con Miguel Ángel Heredia como líder del Claro. PSOE. Del PSOE, después el Pleno lo apoya, el Partido Socialista, Ciudadanos, con casi todos los grupos, y ahora, por motivos yo creo que puramente electorales, pues se opone. Pero es llamativo, perdonadme, porque después de las palabras del ministro Miquel Iceta ha tuiteado Daniel Pérez diciendo: seamos claros, si yo soy alcalde en mayo de 2023 no va a haber torre en el dique de Levante. Es que yo creo que le ha costado tanto decidirse que cuando ha escuchado a Iceta ha sentido como la necesidad de reafirmarse en su Pero oposición. es que él no podría oponerse a algo que es legal. O sea, En su oposición a la Torre del Puerto. Bueno, quiero decir, puedes oponerte a algo que... Sí, claro, ¿por qué no? No, dice si yo soy alcalde en mayo de 2023 no va a haber torre en el dique Levante. Eso, Claro, es que él ya ha cogido Bueno. eso como una de sus banderas. ya. Claro, yo creo que, vamos a ver, yo tampoco entiendo mucho la pataleta, sobre todo vía Twitter, pero sí yo creo que Daniel Pérez, y enlazando un poco con lo que decía antes, con el debate que ha tenido antes Alberto con Teresa Porras, ¿no? Yo creo que Daniel Pérez ha sabido captar el descontento de una parte de la ciudadanía que no está cómodo con determinadas maneras de vender la ciudad, con el modelo turístico al que nos estamos dirigiendo. Entonces yo creo que él ha entrado en esa estrategia, ha convertido la Torre del Puerto en la bandera de esa estrategia y ahora tiene que luchar contra viento y marea. Lo que yo no entiendo es la pataleta en Twitter, sobre todo después de haber comido con el ministro Iceta. Es que yo creo que la Torre del Puerto es la bandera, o sea, es el Claro, icono. sí, es que al final es es el icono, el símbolo de la un Málaga modelo. que quieres o de la un Málaga que modelo, no quieres. Exacto, de un modelo de ciudad que llevamos debatiendo años. Y la ciudadanía está partida. Yo creo que es un debate que está en la calle. ¿Queremos esa Málaga moderna donde la Torre del Puerto es la referencia, como una gran vela, o queremos otra Málaga? Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Y estamos constantemente debatiendo sobre el ser o no ser de la Málaga del futuro. Es cierto. Y ojo que a la Torre del Puerto se le han adelantado las torres de Martiricos, que a mí me parecen especialmente feas también, por cierto. Pues, ¿te parece especialmente feo todo? Bueno, pues... Pero yo creo que el problema de la Torre... Es que eso no Es puede que te convertirse parece en todo símbolo feo. de nada. O sea, no me lo puedes comparar con la Torre Pero Vela es que de yo creo que las Barcelona. torres de Martiricos no han sido edificadas A ver, pero con ninguna vamos pretensión a de ver, convertirse en un vamos, símbolo. termina desde tu luego. argumento, Claro, por Alberto. eso. Termina tu argumento. Es que me he perdido. Dice ¿Qué que te parece? Ya se ha puesto antes de nervioso. la Torre del Puerto No. están las torres de Martirico. Bueno, claro. O sea, que ya están construidas, que se venden de toda la ciudad. Pero yo- manchan bastante el horizonte, también me parecen Claro, es que las realmente torres- feas. No suele tienen pasar ninguna con eso, intención. con las Déjame torres, terminar. que suelen es que verse de luego todos me lados. pierdo. No tienen ninguna intención artística, no tienen ninguna intención arquitectónica y bueno, ahí están ahí como una mancha. Yo creo que en la ciudad. el problema de la Torre del Puerto, yo creo que reduciríamos el debate porque está en el puerto. El problema es dónde está. Si entendiésemos la Torre del Puerto en un skyline, como por ejemplo en Madrid, donde se levantan unas torres en un sitio determinado, como la City de Londres, el problema de la Torre del Puerto es que está en el puerto.
En un lugar Especialmente ha dicho especialmente Roberto, la City de Londres. En un lugar especialmente nosotros, sensible. Claro, viajamos sin duda. mucho cada año por el tema de la Vuelta del Marqués y todos esos que critican tanto, me gustaría que vieran que en la City de Londres hay edificios completamente de la época victoriana y al lado hay un rascacielos tremendo. Pero es que Málaga no es O sea, Londres. Londres que no está tiene la bahía de mezclado. Málaga. No es que en la City de Londres esté todo Pero lleno bueno, de pero también, rascacielos. vamos a Hay ver, edificios, pero pero ya- entre ellos Alberto, está una la pregunta. Catedral de San Pablo. Málaga Pregunta, no me es imagino Londres. que lo que hoy es la equitativa, en su momento, y ahora Pero no bueno, lo puede... por favor. Pero vamos a ver, lo que hoy es la Malagueta, eso era todo playa de pescadores. Lo echaron de todas las chabolillas que se repartían por la playa de la Malagueta, se habla siempre del palo. Pero el centro neurálgico era la Malagueta. Y allí se construyó. Es que. El debate es si queremos tener un montón de cemento al lado de la Farola, en el puerto de Málaga. Bueno, pero es que un montón de cemento ya lo tenemos. ¿Qué me estás hablando de la Sí, Farola? muy cerca de la ¿Que Farola, está al lado de sí. la Farola? Sí, Por muy cerca de la favor, Farola. Pero Alberto. el montón de Si tú te cemento vas a ir ya lo tenemos el al lado de la aniversario Farola, con la de la Malagueta. Farola, entonces ya es apaga y vamos, Está en ¿no? el puerto de Málaga. Por favor, al lado de la Farola sí, está está. en el puerto de Málaga, no está en Teatinos. ¿Vale? Claro, pero de Entonces, estar en el morro, en el dique de Levante, hasta al lado de la Farola, como tú has dejado caer, ahí vamos, cientos de metros. Pero el impacto visual es tremendo, ¿eh? ¿Qué, qué impacto, Roberto? Por ¿cómo que favor. no, Javier? La altura de la Torre del Claro, Puerto pues está claro. a la altura de la Alcazaba. Claro, es que Bien. los rascacielos tienen impacto, claro, porque Claro. es que los edificios tienen impacto. Bien, y Pues claro. bien, Y se puede convertir en un símbolo. O no. Bien. Como el no. Hotel Vela de Barcelona, que lo conoce todo el mundo. No, todos Un los símbolo también símbolos del son espanto. positivos. No todos los Por símbolos son supuesto, para positivos. gusto, colores. Claro, no, pero que puede ser un símbolo en negativo. Pero que el también, hecho ¿eh? del Los impacto, símbolos- Claro, efectivamente. per se, tiene que tener impacto. Te puede gustar o no el impacto, pero que impacto tiene que haber. Si tú levantas un rascacielos, es que tiene impacto. Pues claro que tiene impacto. tiene impacto en ese lugar de Claro, Málaga. y entonces En lo ese- ponga. No, Pero en no otros- lo ponga no en otros lugares. Te puede gustar, Roberto, Roberto, es no en que otros lugares. tiene impacto No en otros con- lugares. O sea, será Málaga grande para construir en un lugar especialmente sensible, quiero Pero decir, vamos a el ver, puerto, a ver, que nos ha costado tanto recuperar, una ciudad que siempre se ha dicho que ha vivido de espaldas al mar. Ahora recuperamos el puerto y ¡pum! Ahí, esa pedazo de ¿Tú torre. crees que el Pero, Hotel Vela de Barcelona es feo? No, pero es que... Está más cerca del centro de la Rambla que la Torre del Puerto. Yo creo que la Torre del Puerto, independientemente del debate de si nos gusta más o menos, se hubiera puesto en el lugar de Málaga donde se hubiera puesto, hubiera habido protesta. No, porque yo no ahora estoy de parece. acuerdo. Vamos a ver, Alberto. No. Ahora se están. El lugar me parece clave en el debate. Se están criticando las Yo creo Torres que sí, yo Picasso. creo que es Vamos a ver. fundamental. Claro, Bueno, claro, sin duda, el emplazamiento me parece sin duda. fundamental el en el emplazamiento debate. es fundamental, pero se ha criticado últimamente las Torres de Martiricos cuando se han dado cuenta de lo altas que son. Oh, Dios feas mío, que dos son. rascacielos. Se han criticado las Torres de Picasso. Parece que es que Málaga no tiene rascacielos porque no hemos estado construyendo en altura. Pero también, escúchame, el debate es un poco falso, porque ya te digo, mira tú a la zona de la Malagueta, mira tú a la zona de carretera de Cádiz. En el momento que intentamos construir otro tipo de construcciones, Pero faltan una las pregunta, voces. Alberto, ¿por qué la torre genera esa especie de ansiedad sobre el impacto que tiene en el horizonte cuando hay, por ejemplo, las grúas, todo lo que es la plataforma de contenedores que generan un impacto visual igual o mayor, ¿no? Sí, pero ansiosa, ¿por qué ansiosa la oposición y no la defensa? Pregunto. No sé, es que yo no lo sé. ¿Por qué contra el hotel sí y contra la grúa no? Porque las grúas sí que generan el mismo impacto visual, ¿no? Bueno, la grúa en un momento dado se puede desmontar y se va de ahí, punto. La torre va a ser para siempre. Bueno, sí, O sea, es entonces que- el puerto, Claro, es que ¿cómo el se puerto descarga? tiene que tener grúa. Claro. O es que el puerto entonces quitamos para que tú tengas la visión, quitamos la grúa del No, puerto. yo no quiero tener Ah, por ninguna favor, visión. vamos. No seas Se haga un demagogo, poco- no. se haga Ahora un me vas a poco sacar, me vas a lógico, sacar por la favor. pandemia, las calles vacías otra vez. Y ya, A mí- no, a mí- pero, Roberto, No, a mí como argumento decir que como hay grúas en el Claro, puerto, es que- legitima la claro, posibilidad de como una las palomas torre vuelan alto, pues- en el puerto. Bueno, también tenemos la cementera y yo creo que a ninguno Claro. nos gusta la cementera, ¿no? No Tiene que haberla, claro. También es un símbolo, ¿eh? No, pero es que Sí, al final, además. pero es que ocurre, o sea, es que ¿Qué ha no pasado queremos ahora? cementera, no queremos gasolinera, no queremos... Claro, no Sí. queremos rascacielos, Hombre, no queremos bonito nada. bonita no es la cementera, ¿no? No, son para agosto. A uno le gustarán los colorines de la cementera. A mí, Bueno, a mí no me hombre, gusta, no, ¿no? no, yo no, creo que hay cierto claro. consenso. No, yo Pero creo si es que yo voy a la mayor. Yo voy a la mayor de ¿Cuál que- es la mayor? A ver. La mayor es que yo creo que la Torre del Puerto se tiene que ver como un icono de Málaga, de la pujanza de Málaga. Pero ¿cómo va de a la ser icono pujanza- algo que nace generando Que nace un como- enfrentamiento tan, o sea, Sí, vamos, tan está evidente? la gente está por las calles, vamos, Bueno, discutiendo mira, y matando ahora mismo los dos principales En partidos... el de- metro hablan de la... Bueno, pero escúchame, No, vamos a hablan de ver. la sedición, También, ni hablan de- pero en el también metro te digo una hablan, cosa, en el se metro corre el hablan. riesgo. Sí que es cierto que tiene la, que tener. la gente ya no habla en el pero metro escúchame, porque va siempre con el... La noticia es que hablan. Sí que es cierto que tiene que tener el suficiente respaldo ciudadano, pero ojo, que
que nos podemos encontrar como la pasada Víctor Navas, que se acaba de ir, que de repente piensa que la ciudadanía está en contra de un proyecto y resulta que al final son 400, que son los 400 No me que han compares hecho ruido, los 400 una avenida con construir una torre. Alberto, da igual, el proyecto emblemático de la ciudad, ojo, y que no me estoy pronunciando sobre la Torre del Puerto, ¿eh? Pues qué pena que el proyecto emblemático de la ciudad sea ese. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Bueno, porque me parece que, pues sí, me parece triste, la verdad. Me parece que una triste? ciudad como Málaga sí merece proyectos emblemáticos de otro calado, con otro... Con más sostenibilidad. Más sostenible, Yo la palabra más interesante. la sostenibilidad. Sí, claro, sí. En medio de una crisis climática como la que estamos viviendo. Lanzando un puente al otro lado de la mesa. Vamos a ver, burro. Que va a lanzar un puente, a ver. Lanzando un puente que parece que estamos enfrentados y queda feo esto. No, aunque es no muy te creo. televisivo, también te digo, esto es verdad. Yo sí creo que Málaga necesita una ciudad moderna, necesita un skyline, necesita una ciudad de negocios, pero quizás no es el sitio. Insisto una vez más, llevemos esa ciudad a otro espacio. Ese espacio, dejémoslo... Yo no estoy de acuerdo. Yo Bueno, creo ya, que es un perfecto. sitio Y para la mí gente especialmente bonito. Pero acordaros, Claro, por ejemplo... eso, Y la como gente es bonito, protestaría igual, por eso. ¿eh? No lo estropees. Alberto, Que no lo estropeen, ¿por qué? acordaros, por En la ejemplo, belleza, cuando surgió se instaló la noria en el puerto, que en cuestión de un mes estaba en toda la imagen de la ciudad, en todas las ilustraciones, en todos lados. perfectamente adaptada. Adaptada, y en cambio hubo que quitarla porque hubo una protesta de un miembro del Consejo del Puerto, ¿no? Es decir, que y hubo mucho rechazo, había mucho, sobre todo de diferentes sectores, especialmente culturales, hablaban de la noria como un símbolo de, yo qué sé, parecía que era un símbolo demoníaco, ¿no? De la ciudad, y al final fue súper aceptada por la Pero la ciudad. noria se podía Y quitar en cualquier perfectamente momento y se integrado. quitó. Claro. Que era más alta, que era el doble de alta que la equitativa, Es más que alta aquí que la el catedral. debate- O sea, que la gente se echaba la mano a la cabeza cuando decía 70 euros. ¿Es 70 reversible metros o de- no es reversible? Una torre de este tipo no Era es reversible y estaba en un lateral Claro. también del puerto, no estaba en el centro de la vista, ¿no? Bueno, yo no sé, está claro que esta parte no se entiende con esta. Yo estoy aquí en medio. Yo todavía no me he poco. pronunciado sobre la Torre del Puerto. No te Pero gusta Ana, tampoco, ¿no? pronúnciate. No te gusta. No tengas miedo, di lo que piensas. Te lo estoy diciendo, que no ¿Que es no lo que sabes más lo me que gusta. piensas? Javier, Que no me está escuchando, No. que no es lo que más me gusta. Pero pues ya está. Javi se está quedando Claro. solo, entonces. No, está conmigo. Vale, vale. Estamos Lo que- juntos lo los que- dos. lo que a mí me Torre, molesta- yo lo digo que- torre sí, pero no en el puerto. Claro, lo que Llevémoslo al me FICMA. molesta es que se esté generando en la ciudad un debate sobre que vamos hacia la perdición del modelo urbanístico porque decidimos construir en alto. Eso es lo que... No, ese es el decidimos debate que no construir voy el a alto comprar. en un lugar Por lo que debe mismo ser de sagrado. siempre. Que debería ser Pero si te sagrado. estoy diciendo que no me gusta Llévalo la Torre allí, del a Puerto, los Alberto. asperones. ¿A ti te gusta Pero allí? ¿Por qué que te no? estoy ¿Por qué diciendo- tienes tú en contra de los que te estoy asperones? diciendo Pues mira, que a mí porque no no me es un gusta, sitio pero adecuado para una torre del puerto. no compro una el otro torre, debate. No o un compro hotel de el 5 otro estrellas. Mira. No se te olvide Mira que las torres, eso... mira las torres de Escúchame una Martirico cosa. ahora, en Martirico. No que- se te olvide que la finalidad es hacer un hotel de 5 estrellas, que en Málaga tiene un déficit tremendo de habitaciones de hoteles de 5 Pero estrellas. mira, Javier, que hablas de los asperones. Si conseguimos la Expo 2027, va a haber una ampliación de la ciudad donde generar Debe haberla, claro. Claro, donde generar un espacio en el que podemos hacer una city, una ciudad de negocios, oficinas que se está demandando, y también un rascacielos o varios. Pero bueno, Pero las ciudades crecen, no podemos crecer hacia pero, adentro o Roberto, hacia Hombre, abajo. Teatino era impensable hace 10 Claro, años. Roberto. Martirico era impensable. El Martirico de ahora es impensable. Lo que Era estamos hablando de la impensable hace capital, o 10 sea, que la capital turística, es decir, que Málaga es la capital de No la se nos Costa del olvide. Sol, ¿no? Y un Pero icono Málaga es muy turístico de grande, un hotel de mucho- 5 estrellas. Es mucho pero, más que el centro. Pero bueno, Perdona, ¿por qué pero no? eso está muy bonito, pero cuando tú viajas, y todo el mundo viaja, lo que va al centro de las ciudades, Ya, pero- no se va a un barrio. Pero imagina que las torres de Madrid, que están en la antigua ciudad, lo que era la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, se hubiesen hecho en la Puerta del Sol. Claro, no Pues se bueno, puede En hacer. el Madrid de los Austrias. Pues seguramente que no hubiese gustado a los madrileños. Claro, Se sí. hace en un lugar que estaba lejos del ¿Tú sabes centro, por qué no casi a se 10 o puede 15 hacer kilómetros. en el Madrid de los ahora, Austrias? y ahora, perdona, es un Porque símbolo. está construido, el Madrid del otro está construido. Sí. No se coge ningún solo vacío. No, está claro. Era un ejemplo, Javi. Está claro que hay división de opiniones, pero la nuestra vale más que la de ellos, ¿no? No, Que decida, cada uno es libre y yo respeto eso, por supuesto. Bueno, era broma. En otro sentido... Pero sí, lleva razón. En otro sentido, hay apoyo para la financiación de la bóveda de la catedral, que yo creo que rápidamente lo que parecía que iba a ser un problema, al final se ha resuelto con bastante más rapidez de lo que parecía, ¿no? Y parece que la Iglesia va a tener bastante apoyo de las administraciones
Ya está Y garantizado Ayuntamiento, ya Junta está, y Diputación, Diputación, y ahora el y Gobierno. garantizado. Entidades privadas, ya están además personas privadas, ciudadanos aportando sus fondos, y quedaba el Gobierno como la cuarta gran institución para colaborar en una obra que se preveía bastante dificultosa, sobre todo por el coste, que son unos 17 millones. 17 millones de euros. Bueno, pues ya está ampliamente superado la mitad y todavía no ha empezado, con lo cual entiendo que eso, a medida que se vaya incorporando gente, pues se irá generando Yo creo que también el principal esa obra, monumento que además es absolutamente necesario. imprescindible para la ciudad, ya que hablamos de atractivo turístico, de foco y de la gran joya de la corona. La gran joya de la corona, indudablemente, en Málaga, es la ¿Y catedral. creéis que esta obra, para mejorar la cúpula de la cubierta de la... no la cúpula, la cubierta de la catedral, debería abrir el debate de la segunda torre? ¿De segunda torre sí o segunda torre no? A ver. No sé, yo creo, y respondiendo a la primera parte, digo, esto sí que es un símbolo, ¿eh? Y era necesario. Y había que meterle mano a esto. Es que no es, es que y no se es ha metido mano. Claro, es que Y no es dicho- restaurar la catedral, es acabarla. Claro. Y ahora, si queréis, abrimos el tema de la segunda torre, pero yo Adelante, ya digo adelante. que no, yo me quedo con la manquita. Yo creo que el hablando debate de es superado, símbolos, la gente tiene muy asumida... Es un símbolo de Málaga, Sí, es la hablando de manquita. símbolos, la manquita es un símbolo de Málaga y no sé si tendría mucho sentido completarla. Es que yo creo que queda muchísimo por terminar en la catedral. Estamos hablando del tejado. En el proyecto original de la catedral iba una balaustrada alrededor que puede que se recupere. Y después no podemos olvidar una cosa que tienen el resto de las grandes catedrales de España, que es que la catedral de Málaga no tiene sacristía. Qué bien, por cierto, comprobar que esta ciudad, bueno, cuando tiene urgencias presupuestarias, las puede cubrir Claro. con la ayuda de las administraciones tan rápidamente, por cierto. Yo creo que hay que terminar la Hombre, clarísimo. catedral al completo. No Vaya, solo, hoy no vamos a estar de no acuerdo en recuerdo nada. absolutamente nada contigo. No solo la segunda torre, sino todas las torres. Todas las torres. Claro, claro. Tiene 5 o 6 torres, ¿eh? O sea, ¿Qué te gusta una la- torre, Javier? Un proyecto hay que terminarlo. Es una, Llevamos- es una catedral inacabada. llevamos Pero si acabas de 500 defender los símbolos hace 5 años. minutos, ¿habrá mayor símbolo de Málaga que la manquita? Pues te voy a contestar. Fuera de Málaga, la manquita no la conoce absolutamente nadie. Y con 5 torres más ya sería la Absolutamente leche, ya, nadie. ya O sea que ya no, competiría eso con León. es un tema muy malaguita. Bueno. Es que el símbolo y tal. ¿Tú has visto en los libros de historia alguna referencia a la manquita? ¿Y la vas a ver con las 5 torres más? Pues mira, a lo mejor Pues sí, si termina la Catedral de Málaga con... Un ejemplo, Es la un catedral de ejemplo. Málaga, ¿no? De estilo arquitectónico. De Claro. Bueno, ahí Ana tenemos- no puede ahí- hablar ahí de Puedes eso. tenemos combinar la la ciudad Sagrada más Familia. grande del Claro. Renacimiento. Ahí tenemos Luego también la podemos poner Sagrada el Familia, que además videomapping, precisamente el el otro videomapping día se permanente puso de en el Navidad, lo extremo podemos de tener una de todo el las año. No, torres. ponemos un, Una de las- una sola ponemos un conversación. videomapping de Spiderman, que es lo que te gusta a ti. También puede ser. Oye, históricamente las catedrales han tardado cientos de Claro. años en Ahora, la construirse en su Sagrada Familia. totalidad, así que podemos terminarla en 2100. Oye, la Catedral de Barcelona, bueno, no es la Catedral de Barcelona, perdón. La Sagrada Familia. La Sagrada Claro. Familia, ahora acaba de terminar otra torre, que pusieron Si me hubiera una escuchado lo escultura. acabo de Claro. decir yo. Ana lo ha Y dicho. sigue, y Sí, todavía sí. sigue. Y Claro. sigue muchos años. ¿eh? Y la Catedral de Milán, que ha estado 600 años para construirse, Qué se viajado terminó. está, Javier, Claro, que es tú que viajas viaja, mucho. es que esta gente no Cosmopolita. viaja. Es un hombre cosmopolita. Sí, viajamos La mucho. Catedral termina. de Milán se ha terminado hace 50 o 60 años. 600 y pico años tardaron. No pasa nada, se terminan las catedrales cuando se pueda. ¿Y por qué Málaga no puede terminar su catedral? Porque no hace gracia decirle la hay que decir, manquita. es una necesidad, es una urgencia. Que eso fuera de Málaga no lo conoce absolutamente La nadie. gente lo está pidiendo a gritos, es un debate abierto, no. Yo estoy contigo en esa parte, pero también estoy con Alberto. ¿Cuánto va a costar levantar una torre más, levantar el resto de torres? ¿Es una necesidad dentro de las prioridades de la ciudad? Bueno, eso también habrá que evaluarlo, ¿no? Bueno, Porque yo es creo decir, que bueno, sí. levantemos la torre, por supuesto, pero es que a lo mejor hay otras necesidades primero. Pero entonces nunca terminaremos, Roberto. Bueno, pues posiblemente. Bueno, Son hemos- cientos de años vamos los que a tenemos pasar- por delante, se según haga datos. Vamos a pasar- colaboración ya han pasado privada. La demasiado. historia. Vamos Esa- a pasar de la arquitectura al sistema judicial, que tanto te gusta, como abogado que eres, sobre el tema no solo de la sedición, que si quieres escuchamos tu opinión, sino también ese interés por cambiar el delito de la malversación. Yo creo, bueno, esta semana lo Sí. que ha tenido más actualidad es que ya el gobierno ha reconocido que se está trabajando para reformar el tema de la malversación, ¿no? Que al final lo que recoge es el mantra que han estado lanzando durante estos meses desde la condena de Griñán, que aquel que no se haya llevado dinero de la malversación, pues es como una especie de menos malo, ¿no? Entonces, es una reforma que se hace ad hoc para intentar salvar de la cárcel a Griñán, ¿eh? Ujú. Y vamos, me parece un auténtico escándalo, porque estamos hablando de un delito propio de la corrupción. Que guste o no, mire usted, el señor Griñán es un corrupto. Tiene el caso el escándalo de corrupción más grande de Europa, 683 millones de
distraídos de la administración. Como no se lleva nada, pues mire usted que es mejor eso o comprar voluntades. Es que eso no es corrupción. Y después tenemos... Otra cosa es si tiene que entrar en prisión o no. No, No, que ya ahí en se prisión puede... tiene que entrar. Sí, pero si se le puede dar el indulto o no, ¿no? Como cualquier otro condenado. Si reúnen los requisitos y se exponen que tiene razones de salud, pues mira, yo a eso no me parece mal. Pero entrar, tienes que entrar en prisión. Otra cosa es que después lo indulte. Y el segundo tema es el escándalo que ha montado Irene Montero con la ley del sí es sí, que estando avisada de que iba a pasar lo que está pasando, no hizo nada. Ahora se llevan la mano a la cabeza y el problema es que los jueces son unos fachas. Mire usted, poco respeto a la judicatura, y que si usted ha apostado por hacer esa ley, pues apechugue con las consecuencias. No diga ahora que es que está mal interpretada. Tampoco ya es sí nada, es nada tampoco tan cinco. raro, quiero decir. Hay Bueno, pues errores en la diga. ley, se subsanan y punto. Sí, pero Alberto, No, es que Como ella dice ocurre que en no. pero dejadme hablar, por Lo que favor. dice que no. Como ocurre en muchas otras, con muchas otras leyes. Lo que pasa es que, claro, lo que a mí no me gustaría es que ahora se aprovechara esto para que, bueno, pues salieran quienes están en contra de que esta ley se tramitara. Quienes han defendido quienes han divulgado el bulo de que iba a hacer falta un contrato, de que para acostarse con alguien, de que se acababa en la presunción de ¿Qué inocencia. pasa, que antes no había consentimiento o qué? No, Javier, es que ¿Qué estás diciendo? cuando muchos hombres violaban es que a mujeres y esas mujeres, por miedo, por terror, por lo que fuera, se quedaban calladas, no decían nada, al final parecía que había un cierto consentimiento y eso Pero vamos a ver, era es que el problema mal de la ley- juzgado. Sí, sí. Pero es que yo creo que habría... Sí, y hay un problema muy grande que es la violencia sexual, que la sufren muchísimas mujeres, incluso en sus matrimonios. Nosotros hemos escuchado muchos testimonios últimamente de mujeres que se acuestan sin desearlo a un marido. Pero vamos a ver, ¿eso el va a problema cambiar de la esta ley, ley- Alberto? ¿Qué? ¿La ley va a ¿Qué es lo que ha garantizar cambiado cambiar con la esto? Sí, claro que sí, porque Así la como, ley, claro, ¿cómo? vamos a ver, porque la ley introduce el consentimiento Sí. como algo básico. Pero, Claro, el consentimiento se Pero hace antes, el miedo Alberto. del que está hablando, del que yo estoy de acuerdo, que existe. Vamos a ver, si tú Eso eres, no lo va a vamos cambiar ver, esta ley, Alberto. cualquier hombre con relaciones sexuales sanas no tiene que preocuparse de nada. De cualquier manera, Vamos a el ver. debate de estos días no es a la totalidad de vamos la a ley. ver, vamos a ver. hablando Por de... dar un poco de contexto. Deja que 10 termine. segundos, no es un debate a la totalidad de la ley. Estamos hablando de que esta ley tiene agujeros. Bueno, se pueden subsanar, se puede reestudiar. El gran problema, y yo creo que está demostrando la ministra, es la arrogancia. Ante el error, oye, no hay ningún problema, revisemos lo que hemos hecho e intentemos mejorarlo. Pero que todo el mundo tiene la culpa, los medios de comunicación, los jueces, todos somos fachas y machistas, creo que se está equivocando y me parece que peca de arrogancia. Ana. No, que vamos a ver, que yo lo que quería introducir antes de entrar en el hecho del debate, que vamos a ver, el principal problema que ahora mismo se ha puesto encima de la mesa con respecto a la ley es que iguala el abuso y la agresión. Al igualar el abuso y la agresión, baja el tipo máximo. Y al rebajar ese tipo máximo, se rebajan las penas de los tíos que están condenados por violación, que van a ir ahora mismo en tromba a pedirle a los abogados que se revisen las condenas. Y que además había informes avisando de no eso. Es el debate menor del consentimiento, si voy a tener Claro, que firmar un claro, papel antes de claro, acostarme claro. con uno que haya No, conocido. sí, No. pero en el fondo el Sí, problema pero es eso ese, Ana. pero Sí, escúchame, en el no, fondo el Alberto, problema es déjame ese, que porque la termine, gente no está déjame que discutiendo de los termine vericuetos legales. No, Alberto, mira, No, el está problema no discutiendo es del el fondo de la problema. ley. Vamos a ver, ese es el debate que se intenta también orientar desde... El problema real, de verdad, es el de la asimilación de abuso con agresión. Claro. De la rebaja del tipo penal, que va a ser un coladero, Ana, que ya está siendo la un gente que te coladero, está escuchando Alberto. probablemente no se está enterando de El nada. problema- el, Bueno, pues problema vale, el problema es que si esta ley tiene esos agujeros, Pues yo se creo que lo estoy subsanan, explicando los bien tienen, para- los pero- tienen. El los problema- tienen. Está explicando estupendamente. Vaya, Los tienen se y está punto. rebajando la Se pena subsana- máxima al violador. Se subsanan los errores como pasa con muchas otras leyes y punto. El problema es, Pero es que de hasta verdad, que no se subsanen. ¿de verdad vamos a comprar el discurso de que la violencia no tiene género? ¿Lo vamos a Pero comprar? Pero eso nadie lo Sí, que no es el debate. Alberto, de ¿Que nadie lo verdad. discute, Manolo? Pero, Yo creo Alberto, que no se eso está no- discutiendo. Lo eso. discute estamos muchísima discutiendo en gente. esta La alarma ¿verdad? social es que ahora mismo ha habido Me alegro de que nadie lo 6 discuta. hombres que están en libertad porque se ha rebajado la condena y creo que 9 más Y uno el a de los la que se le ha manada. rebajado la condena en meses. Eso es una petición, no se la ha rebajado. Bueno, ya, Bueno, da igual, pero es que ahora vayan a pero es llegar, que se va va a a continuación revisar y la pena es la claro. más Bueno, sí, beneficiosa pero para no el le ha reo. rebajado la condena, lo ha pedido Pero su vamos- abogado. Es que al punto. querer aumentar la pena a los abusos, que antes era menor que las agresiones, y al unificarlo, como dice Ana, todo en un mismo tipo penal, Se rebaja es la verdad máxima. que lo que antes se castigaba menos, se castiga más, pero lo que se castigaba más, se castiga menos. La ministra se ha equivocado. ¿Cuál es la gran paradoja? Que los La ministra se ha delincuentes equivocado ignorando- más peligrosos, que sean
Se Los que- benefician de esa Son ley. los que se van a Javier, la beneficiar. ministra se ha equivocado ignorando los informes que ya le avisaban de eso. Y yo creo Pero que- yo lo que no quiero, lo que además es que deberíamos que- todos luchar porque esto no se convierta en un coladero para que al final los discursos negacionistas, los que dicen que la violencia no tiene género, los que siguen negando la violencia machista después de tantos años, encuentren ahí pues un sumidero donde, Y yo, si me donde permite, su mensaje siga calando. una cosa que puede parecer que antes, si no había consentimiento, no se 20 castigaba. segundos, Y eso es completamente Se falso. castigaba mucho menos. Alberto, el Código Penal castigaba. Se castigaba mucho menos, Te recuerdo Javier. que el abuso sexual Se y la castigaba agresión mucho sexual menos. ya existía Si la antes mujer se quedaba de callada, que llegara tu querida se Irene Montero. entendía que había Me habéis invitado consentimiento. a que en el próximo programa, en la próxima semana, sigamos debatiendo de esto, sobre todo en la víspera, bueno, muy cerquita ya de la manifestación del 25 de noviembre, y así que volveremos, te invitaremos, Alberto también. A lo mejor está preparando la vosotros pancarta y no viene. Bueno, muy La bien hecho. pancarta y hasta un reportaje. Bueno, un reportaje de varias páginas. Ido. Bueno, gracias Javier, Ana, Alberto, gracias a ti Roberto, Gracias, y Manolo. esperamos verte aquí otras Cuando veces. queráis. Y a ustedes pues le emplazamos la próxima semana para seguir paseando por la Alameda, que eso es lo que nos gusta hacer los jueves por la noche. Hasta la siguiente.